¿Cómo estamos? Hola, Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Escuchas bien, Rubén? Yo en principio sí, me gustaría saber si esto lo he puesto bien, porque no tengo yo mucha experiencia con lo de los directos. Bueno, yo creo que sí. A ¿Sí? ver, la gente, a ver qué nos dice, si se escucha bien, chicos. ¿Me indicáis alguno? ¿O nos indicáis Eh, si se escucha bien? yo te escucho perfecto, de todas maneras. Te saluda Rose, Rubén. Ah, sí, Vale, ¿no? ¿Qué sale por aquí abajo todos los chats? sí. Es tu primero, ¿no? Es el segundo, pero el primero fue de Ah, cachondeo, este es el que vale de verdad. vale, vale, vale. Bueno, esperamos unos minutitos mientras van conectándose la gente. Vale, se Venga, escucha muy bien, nos indican. a ver qué preguntas me haces, que no me has dicho cómo iba a ir la historia, no te pases. No hemos planeado nada de las preguntas, entonces yo creo que estás acojonado. Con Lucía sí que lo previse. No, nada. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos Confío, saludando a la confío gente. en ti, confío en ti. Vale. Bueno, ¿qué tal ha ido el día? ¿Qué has estado haciendo mientras se van conectando la gente? Nada, ya sabes, un poco la misma dinámica que el resto de los ciudadanos españoles, intentar aprovechar el tiempo lo máximo posible en casa y con todo lo que tenemos detrás. La verdad es que por suerte tenemos trabajo, así que bueno, ahí aprovechando el tiempo. Bueno, mientras se sigue conectando la gente, pues bueno, esto sí que se lo he preguntado antes a Rubén porque es un tema personal y bueno, evidentemente cada persona pues es lícita de contar ámbitos emocionales que le puedan haber tocado y más sobre todo en estos tiempos donde cada uno le ha tocado vivir de una o de otra forma emocionalmente la pandemia y las circunstancias que están conllevando el coronavirus, pero Rubén lo ha vivido de pleno, lo ha vivido en sus propias carnes físicamente, lo ha vivido Ujú. con su abuelo, lo ha vivido con su hermana, lo ha vivido con su padre. Y bueno, creo que estaría bien que puedas contar un poquito y relatar, tanto en tus propias carnes, cómo has vivido la exposición al coronavirus, los síntomas y todo el tránsito, cómo ha ido, y luego, evidentemente, los momentos trágicos y, por desgracia, pues bueno, que han sido en algunos. Bueno, has vivido la cara y la cruz de la vida, ¿vale? Con tu abuelo y tu sobrina. Ni con mi hermana, eso es, eso es. Sí, la verdad que bueno, era un tema que al principio cuando me lo comentaste estaba con un poquito de reticencia en hablar, pero dada la situación en la que estamos, que nos está invitando también a valorar más las cosas, a ver distintas perspectivas, pues porque nos obliga a la situación en la que vamos a hacer este tipo de valoración, sí que me ha influido en romper paradigmas que tenía, en la manera en que tengo ahora mismo de lidiar con cierta información, en todo el boom este de las redes sociales. Entonces, bueno, ha sido una etapa dura donde he tenido que buscarme un poco las habichuelas, por llamarlo de alguna manera, para recabar información importante, ya no solo para los pacientes, sino para mí mismo y para mi familia. Entonces ahí hay un punto de inflexión importante donde, bueno, intentas tener en cuenta las cosas de la manera más objetiva posible y con la mayor trascendencia posible. Yo, por desgracia, pues he tenido a mi abuelillo que ha fallecido, mi padre ha estado en urgencias, yo llevo con anosmia y sin gusto, con falta de olfato y de gusto desde el 13 de marzo, creo. Van a hacer ya 5 o 6 semanas y he tenido la sintomatología, que bueno, que por desgracia, por falta de medios, el tema de los test, pues a día de hoy todavía tiene un acceso bastante complicado para la mayoría de la población, pero bueno, ha sido una etapa dura, donde mi hermana también ha dado a luz, hemos tenido que estar con precauciones excesivas a la hora de ir al hospital, a la hora de estar en contacto con ella misma, no hemos podido ir a verla, una serie de circunstancias que me han llevado pues, a llevar a cabo procesos de información sobre todo esto bastante importantes. Y que, como te he dicho, Antonio, me ha llevado también a valorar mucho la información que a día de hoy pues, está en Instagram en auge a nivel de publicaciones, de infografías, la gente que publica sobre estudios científicos, sobre experiencia clínica. Valoro mucho más las cosas ahora con toda esta perspectiva. Entonces, bueno, ha sido una situación complicada y atendiendo a esto y respecto al título de la charla, la importancia de las personas y de la flexibilidad inmunometabólica que tienen, que ahora supongo que iremos hablando un poquito de todo esto,
de cara a todo lo que me han ido comentando. Cuando he estado en urgencias, cuando tengo compañeros en hospitales trabajando, enfermeros, algún médico, cómo lo están viviendo, el tipo de paciente, la repercusión tan elevada que se está dando en ciertas personas debido a todas estas circunstancias que hacen que no tengamos esa flexibilidad que muchas veces perdemos por malas costumbres. Y, joder, para mí ha sido momentos duros, momentos bonitos, pero sobre todo sí que es cierto que han sido decisivos para ver las cosas también en este sentido de otra manera, en cuanto a información y en cuanto a extraer datos y en cuanto a, sobre todo, cómo aplicarlos. Cuando se trata de tu familia, eso ya es lo más importante. Claro, fijaos, pues bueno, para todos los que nos estáis leyendo, sí que es verdad, dicen, y es una realidad. El ser humano en momentos de crisis se reinventa, en momentos de crisis saca pundonor y saca cosas internamente que prácticamente quizás hasta la fecha nunca se había planteado. Y en los momentos de crisis, esos paradigmas o esa forma de llevar la vida o de funcionar emocionalmente, que prácticamente nunca se había planteado cambiarlo, de repente, de la noche a la mañana, tiene que ponerse las pilas y enfrentarse a lo que la vida le está imponiendo. Yo recuerdo los primeros días de la pandemia del coronavirus, de estar confinados, de estar metidos. Hemos tenido muchos pacientes que nos han llamado alertadísimos, hemos tenido pacientes con coronavirus, hemos tenido pacientes en la UCI y recuerdo esos primeros días de Rubén llamarme un día y, pues bueno, me llamó desde la calle llorando. ¿Te acuerdas esa noche que me llamaste desplomado porque no soportaba más la situación frenética de llevar el pulso en la familia, de estar el abuelo ingresado, ya prácticamente lo habían encontrado, ¿no? En la residencia, lo encontró tu padre, ¿no? Lo encontraron los familiares, se contagiaron ahí evidentemente toda la familia, tuvisteis el contacto directo con el abuelo y en cuestión de 4 o 5 días falleció, le intentaron meter fármacos de todo. Yo me acuerdo que me llamabas diciendo, mira, ahora le van a meter antirretrovirales, le van a meter el Atripla, que son fármacos para el VIH. Estábamos en los albores de la pandemia, de esto hace un mes aproximadamente, y recuerdo a los 5 o 6 días, después de mantener el tipo, después de yo estar estudiando con nuestro laboratorio que nos hace las fórmulas magistrales, recuerdo durante una semana, tanto por el caso de Rubén como por responsabilidad sanitaria, evidentemente. Cada médico ha actuado y ha trabajado. Creo que en este país todos los enfermeros, médicos, ATS, todas las personas hemos trabajado como hemos podido y aportando nuestro granito de arena. Yo estudiando y he aprovechado esta oportunidad para repasar el sistema inmunológico, el sistema metabólico, la repercusión que existe entre la inflexibilidad metabólica y la depresión del sistema inmunológico, la inmunocompetencia, etcétera. Y recuerdo durante todos esos días estar llamando, hemos escrito hasta Wuhan, a hospitales allí, hemos recopilado bibliografía, he llamado a virólogos, he llamado a inmunólogos, estuvimos durante una semana casi sin dormir hablando de todo, de la cloroquina, de la lactoferrina, de cómo entra el virus por los receptores AC2 y el vínculo con la hipertensión, todo porque, pues bueno, a los 4 o 5 días pues de todo lo que estaba ocurriendo, su padre se moría. Su padre me moría y recuerdo, pues, oye, y pues evidentemente, o sea, por empatía, profesionalidad, cercanía y el amor que le tengo a Rubén, evidentemente, la implicación y el trabajo que hicimos de investigación pura con la acetilcisteína, la vitamina C. Recuerdo que le mandamos vitamina C intravenosa y casi tuviste que chantajear a los médicos para que se la pincharan a tu padre ingresado en la UCI. Pero, y vuelvo a repetir, estos momentos son donde abres la mente y aprendes. Hemos aprendido en 2 semanas, no del coronavirus, evidentemente, pero del sistema inmunológico y el vínculo, que ahora os iremos hablando con el metabolismo y muchas variables que, pues bueno, que también ha sido bonito este trabajo que hemos hecho de investigación. Sí, básicamente fue un poco el punto de inflexión cuando ingresó mi abuelo, que fue de los primeros. Además, él estuvo en una residencia de Madrid, de las que ahora mismo están un poco investigando por si ha habido negligencia, por ese elevado número de contagios y demás. Y fue un proceso súper rápido de diagnosticarle, de estar allí con él porque bueno, le faltaba la respiración, de estar en casa en contacto con él, llevarle al hospital y en el hospital, bueno, decirnos que tenía el coronavirus. Ya todavía no estaban las plantas de los hospitales aisladas. Una vez que ya se supo todo eso, se empezó a aislar a la gente, se empezó a actuar con todas las medidas de prevención que a día de hoy tenemos y nos llaman un día y nos dicen, sin nada escrito, todo telefónico, que le van a aplicar, como bien has dicho, lo de los antirretrovirales. 2 días después,
bueno, alegando que, bueno, que aparentemente se encontraba en un estado bastante positivo para hacer frente al virus. 2 días después nos llaman diciendo que, bueno, que no ha hecho frente a los antirretrovirales, habiéndonos dicho eso anteriormente, y que le faltaban horas. Entonces, ahí fue donde, como bien has dicho, estuvimos esas semanas sin dormir, viendo, investigando, con Fernando, la verdad que nos ha apoyado mucho para el tema de la vitamina C, que de hecho la tengo en la nevera, porque el día que me encuentre yo mal voy al hospital, firmo consentimiento y les digo que me pongan eso de cabeza. Pero sí que es cierto que, bueno, que ha sido el determinante con todo esto y gracias a lo que durante todos estos días desde que ha empezado el confinamiento le estoy dando tantísimas vueltas a la flexibilidad metabólica, cómo afecta, la repercusión que tiene sobre el sistema inmune, los malos hábitos, lo que desencadenan en cuanto a procesos de inflamación y eso cómo repercute cuando tenemos que hacer frente a una situación como la de ahora. Y a fin de cuentas, algo que se adquiere, Antonio, durante el paso del tiempo. No es cuestión de ponerse ahora y me voy a tomar vitamina C, me voy a tomar en acetilcisteína, vitamina C, selenio, inmunomoduladores, quinton isotonic. No es cuestión de ponerse ahora y decir, perfecto, lo tengo ya solucionado. Estoy viendo, por desgracia, muchísimos casos, y me lo han constatado, personal sanitario, de gente joven, que el 99% están o con problemas cardiovasculares o con problemas de hipertensión, y que toda persona que más o menos tiene no solo ya no patologías previas, sino un cuidado con la alimentación, con el ejercicio físico, mantiene más o menos una buena calidad, regular en todos los sentidos. No hay prácticamente casos. Entonces, joder, esto da que pensar. Dices tú, ¿qué narices podemos hacer ya no solo para lo que estamos viviendo ahora, sino para mantener luego una muy buena calidad de vida, una muy buena flexibilidad inmunometabólica y poder desarrollar todos estos conceptos que en momentos determinantes como este, joder, marcan mucho la diferencia, muchísimo. Claro. Fijaos, esto es importantísimo y cualquiera de vosotros que hayáis estado viendo el último año, la práctica totalidad de todos los vídeos de los que hablo, donde me he referido en muchísimas ocasiones a la flexibilidad metabólica, a la resistencia a la insulina, al impacto que tiene la pérdida de la flexibilidad metabólica en la competencia del sistema inmunológico, tanto por inmunosupresión como por sobreactivación. Siempre pensamos que una falta de competencia del sistema inmunológico implica una inmunosupresión, lo cual va a hacer que estemos más predispuestos no solo a la infección del coronavirus, también a la infección de la gripe A, también a la influenza, el virus de la gripe, por la cual mueren millones de personas todos los años. No nos olvidemos que parece que ahora solo estemos pensando cuándo va a estar la cura y cuándo va a estar la vacuna del coronavirus, que nos seguimos exponiendo, señores, todos los años al virus de la gripe y mueren cientos de miles de personas todos los años y tenemos infecciones gastrointestinales y tenemos personas que mueren de neumonías y tenemos personas que aunque no mueran tienen una repercusión en la calidad de la vida de su vida negativa como consecuencia de la borrelia, de la cándida, del Helicobacter pylori y evidentemente tenemos que buscar los mejores antibióticos, los mejores antivirales, las mejores vacunas para el papilomavirus, para virus como la hepatitis, como el VIH, etcétera. Pero ¿qué hay de la competencia inmunológica que tiene que tener el organismo, la homeostasis y el equilibrio, y que eso no depende ni de un fármaco en hacia adelante, y qué puedo hacer con mi nutrición, con mi suplementación, con el ejercicio, con la regulación de biorritmos o con la gestión emocional que yo tengo que tener para que mi sistema inmunológico sea competente como para poder enfrentarme y que este 99,5% de personas que son capaces de enfrentarse al virus y con o sin síntomas son capaces, su organismo no declina y no caen en esa neumonía bilateral. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para que nuestro sistema inmunológico sea ahora al coronavirus, pero en el futuro a todas las pandemias que van a existir? Y de esto ya no yo solo, se lleva hablando cada vez muchísimo más en los últimos 15 años con este término de inflamación crónica de bajo grado, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, la lipoinflamación y todas las patologías degenerativas y alteraciones que se producen en el sistema inmunológico, sistema cardiovascular, sistema neuronal. Todas estas patologías que en los últimos 40 o 50 años son la verdadera epidemia, que se encuentran alrededor de la pérdida de flexibilidad metabólica. Esto es crucial. De hecho, es que está ya más que constatado. Fíjate que una absurdez entre comillas, como es, por ejemplo, la lipoinflamación, todas las personas a lo mejor que tienen una distribución de grasa visceral un poquito más acrecentada, genera un estado inflamatorio endógeno que luego contribuye mucho más negativamente para cualquier persona que adquiera el virus. Y dices tú, joder, hasta algo tan sencillo como, por ejemplo, cuidarse eso, para la gente que tiene un poquito de sobrepeso, para la gente que se ha visto que también por condición genética, por eso está afectando más en Italia y en España,
los valores de ferritina, que es un marcador inflamatorio que los tenemos un poquito más elevados, desencadenan una mayor incidencia. ¿Cómo es posible que no se establezcan protocolos donde, influenciando de manera positiva, que se lleven procesos inflamatorios más mermados, más menguados, que no haya un desencadenante de problemas inflamatorios como los que a día de hoy en la sociedad, por todo el tema del sobrepeso que está habiendo, de la resistencia a la insulina, de todo lo que has hablado, está conllevando cuando se contribuye ahora con el tema del virus? ¿Cómo es posible que no se atienda a eso? Y son cosas súper sencillas. Entonces, que es importante que con cosas esenciales entendamos que ya se palian muchos de los problemas que están agravando mucho la situación y, como bien has dicho, ya no solo con esto, sino con otras muchas características patológicas que se están dando a día de hoy. Muchas. Claro, fijaos, y vuelvo a repetir, y es que es verdad, no es algo que yo creo que espontáneamente el ser humano lo busca a partir de la crisis, que diga, mira, como ha salido una crisis, voy a intentar sacar una oportunidad. No, es que te lo ofrece la vida. Pues bueno, gracias a todo lo que ocurrió con su familia, con la familia de Rubén, por desgracia el fallecimiento de su abuelo, el ingreso hospitalario 2 veces. Me acuerdo el día que me llamaste al día siguiente, no, me escribiste a las 4 o a las 5 de la mañana que habían ido a recoger a las 3:30 a tu padre por segunda vez y ahí sí que pensabas que lo perdías, tu hermana ingresada a punto de dar a luz, etcétera. Pero bueno, gracias a todo este estudio y la involucración a distancia que hemos tenido Rubén y yo, pues pensamos, creo que es el mejor momento y además daba la coincidencia que en los 2 últimos meses, en las formaciones que damos y tenemos todo el grupo de nutricionistas, donde está Rubén junto al resto de 10 nutricionistas conmigo y damos formaciones, no parábamos de hablar de la repercusión en el sistema inmunológico de la inflexibilidad metabólica. Era como si nos hubiéramos preparado, el destino nos hubiera preparado para ahora poder entender el caldo de cultivo que existe cuando se pierde la competencia en el funcionamiento del organismo para lograr enfrentarnos a cualquier tipo de pandemia. Y bueno, ante esta crisis surgió pues bueno, la oportunidad de lo que ahora estamos haciendo con un proyecto con muchísima ilusión, que es pues bueno, el primer libro con nuestra filosofía, que es la que donde más involucrado estás ahora mismo y donde más estamos trabajando, que en 2-3 meses esperamos ya poder sacarlo, ¿vale? Y que es flexibilidad inmunometabólica, porque es que además pues bueno, es nuestra filosofía de trabajo con todos nuestros pacientes. Si sobrevivo por los biorritmos y lo mal que lo estoy llevando, yo creo que sí, que en unos 3 mesecillos lo sacaremos. Sí, la verdad que estoy muy ilusionado, Antonio. He podido ver muy de cerca la repercusión que tiene. He podido ver también muy de cerca la importancia que tiene concienciar a las personas, a nuestros pacientes, a nuestro entorno, de todo lo que condiciona el estar bien a nivel metabólico, ser flexibles, tener el sistema inmune pues en un grado bastante positivo de actuación, y a partir de ahí, pues bueno, salió la oportunidad y pues estoy, como bien sabes, muchas noches ahí sin parar de escribir hasta las 5 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, intentando compensar luego el sueño por la mañana, cosa que en el libro digo que eso es nefasto, que hay que respetar los biorritmos, y luego, mira, en casa del herrero, cuchillo de palo. Pues ¿cuántas veces? Sí, sí, pero bueno, sí que es cierto que creo que va a quedar algo bastante llamativo, bastante útil y práctico, ¿vale? Porque estoy incidiendo mucho en el libro y con la escritura en la practicidad que tiene que suponer el entender todo esto. Que, como bien he dicho al principio de la charla, al final estamos inundados, pues eso, de información, de bibliografía, de documentos clínicos, científicos, de evidencia. Pero, ojo, me llama mucho la atención para bien y valoro mucho a la gente que todos los días sube una infografía, 2 ensayos clínicos, evidencia científica, pero creo que lo importante de todo eso es luego llevarlo a la práctica. Es luego sacarle partido, es luego saber cuando tienes una persona delante de qué manera afrontarlo. De nada sirve que haya un estudio, y fíjate que muchas veces los vemos en 50, 100 personas, 500, ya es una población extremadamente alta. Pero ¿quién te dice que esas 500 personas no son de Alemania, como está sucediendo ahora? Y sin embargo, por el condicionante genético que en Italia se está dando, la patología que se está llevando ahora mismo a cabo con la pandemia, el desencadenante, la infección que se está produciendo a nivel pulmonar, que no es tan agresiva, no distingue esa variable y la forma de actuar es distinta. Pues eso es todo lo que estoy intentando llevar a la práctica con el tema de la flexibilidad metabólica, que todo lo que quede referenciado sea aplicable, práctico, y se le saque el partido que se le tiene que sacar, para que luego las personas, los lectores, los pacientes, cualquier interesado,
joder, tenga herramientas para conseguir en el punto en el que está, y ojo, hay gente ya muy flexible metabólicamente, pero herramientas para conseguir en el punto en el que esté o mejorar o mantener esa flexibilidad que luego le va a suponer todos esos beneficios bueno, que existen gracias a ello. Y profundizando ya, y para todos los que nos están viendo, ¿qué es la flexibilidad metabólica, Rubén? Pues a ver, la flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene el organismo de no solo ya, como se dice muchas veces, utilizar los sustratos energéticos, que muchas veces se alude a ello porque está muy vinculado también con el deporte, la grasa o el hidrato de carbono en relación a la necesidad como fuente de energía, sino la capacidad luego también que tiene el organismo de utilizar todos los recursos internos, incluidos hormonales, el sistema inmune propiamente dicho, todos los recursos internos que se necesitan utilizar en momentos puntuales, por necesidad. La capacidad que tiene el cuerpo, inclusive, de hacer referencia a la resistencia a la insulina, muchas veces a sensibilizar la insulina, a acudir a utilizar los hidratos de carbono en mejor o en peor proporción y todo lo que desencadena eso. Evidentemente, una persona que no sea flexible metabólicamente normalmente suele tener una inflamación crónica de bajo grado, que es una de las grandes características de todas las enfermedades y de las patologías que a día de hoy se están dando en la población, sobre todo en España, que es una de las partes que en el libro he puesto, un estudio epidemiológico de todas las enfermedades que se dan en España y cómo muchas de ellas están afectadas por la flexibilidad metabólica. Esta falta muchas veces de que el cuerpo se adapte a las necesidades, en todos los sentidos, ya no solo a nivel energético, principalmente, sino en todos los sentidos. Claro, esto es importantísimo. La flexibilidad metabólica normalmente siempre se suele escuchar o solemos leerla en un ámbito deportivo. Es donde principalmente, en muchísimos divulgadores alrededor de la nutrición deportiva o de la nutrición que va vinculada a mejorar el metabolismo, a mejorar la composición corporal, a adelgazar, la flexibilidad metabólica donde primero ha cogido auge ha sido realmente en personas deportistas o en personas o en preparadores o divulgadores que han intentado explicar ese concepto de flexibilidad metabólica relacionándolo con la mejoría del metabolismo. Y la flexibilidad metabólica a lo que hace referencia realmente es a la capacidad que tiene el organismo de utilizar los diferentes sustratos energéticos en función del contexto. Es decir, si me expongo a hidrato de carbono, soy capaz de usar rápidamente la glucosa y además soy capaz de que la glucosa no se quede alta en sangre, y si me expongo a grasa, soy capaz de usar la grasa. Eso para un deportista evidentemente es el santo grial, porque me permite, por ejemplo, en un ciclista que está subiendo el Tourmalet a unas rampas del 15 al 16%, ir usando la grasa, porque por cada gramo de grasa voy a obtener 9 calorías, de forma que energéticamente voy a tener más potencial que si tiro de glucosa, pero cuando llegue ese último kilómetro donde tengo que subirme encima de la bici y hacer un sprint, voy a lograr ganar, ¿vale? Porque la glucosa me va a permitir, gracias a la oxidación, obtener muchísima potencia. Entonces, una persona flexible metabólicamente es capaz de usar tanto la grasa como la glucosa. Y lo que es importantísimo, si vamos más allá, ¿qué implicación tiene en el organismo que una persona tenga flexibilidad metabólica? Que hay sensibilidad a la insulina. Eso es crucial. Si hay sensibilidad a la insulina, esos receptores periféricos que tenemos muscularmente son sensibles, son flexibles, y cada vez que nos exponemos al hidrato de carbono, el páncreas libera poca cantidad de insulina porque hay tanta sensibilidad que inmediatamente transporta la glucosa al interior de la musculatura. Y cuando ya se joden esos receptores a la insulina, por miles de variables, alta carga de hidratos de carbono, harinas refinadas, azúcares, por estrés, por catabolismo, por ruptura de biorritmos, por muchas historias, esos receptores se alteran. Y ahí entonces, ¿qué va a hacer el páncreas? Liberará insulina y, como no puede transportar al interior de la musculatura, transportará la glucosa al interior de la grasa. Y ahí se produce la lipoinflamación. Y toda la inflamación crónica de bajo grado que estamos viendo en los últimos 15 años, que es exagerada. Ya no es lo que estamos viendo, sino, bueno, ya lo publicaré. De hecho, está repercutiendo en muchísimas de las enfermedades que hay a día de hoy, que están causando mayor mortalidad. Sobre todo lo he hecho en el Instituto Nacional de Estadística. Esto sí que me gustaría, Rubén, pues bueno, pues de hecho que creo que el primer capítulo del libro es recopilación básicamente de cómo en los últimos 50 años
se han disparado por 10 patologías alrededor de la inflamación. Entonces, esto sí que me gustaría que lo pudieras nombrar y que pudieras, pues tú que precisamente has estado mirando todas estas estadísticas y que van a estar dentro del libro alrededor de patologías cardiovasculares, neurodegenerativas, autoinmunes, etcétera. Sí, sí, se ha disparado la gente que a raíz de todo esto tiene problemas de hipertensión, tiene problemas relacionados con la diabetes, ya no solo con la diabetes de tipo 1, la insulinodependiente, sino con la diabetes de tipo 2. Se ha disparado también en pacientes con sobrepeso, pacientes que luego tienen problemas a nivel circulatorio, cardiovascular, por temas de dislipemias, correcciones muy regulares en los niveles de colesterol. Nos encontramos también problemas en los niveles de hematocrito, la ferritina propiamente dicha, todo lo que repercute en esos procesos inflamatorios y esa falta de flexibilidad. Muchísimas enfermedades a día de hoy. Ahora mismo no te sé decir de memoria, porque además no sé si puse 8 o 10 tablas, lo podría mirar incluso en el ordenador, pero hay muchas relacionadas con tema de endocrinología, con tema de metabolismo y que están afectando también mucho también a problemas neurodegenerativos, como bien creo que has comentado tú alguna vez, hay mucha incidencia que se le llama diabetes de tipo 3. Entonces, bueno, al final son circunstancias que son dignas de valorar. Muchas veces, ¿cuál es el problema de todo esto, Antonio? Que hasta que no vemos las estadísticas, hasta que no vemos un poco la incidencia, al igual que ahora nos hemos parado a comparar, joder, si el coronavirus ha matado a tanta gente, pero es que la gripe mata a no sé cuánto. Vale, ahora, cuando vemos las estadísticas de todos estos problemas que están ocurriendo a raíz de la inflexibilidad metabólica, dices tú, ostras, no parece tanta tontería. ¿Por qué hay tanta gente con Alzheimer? Pues hay un vínculo muy elevado con el tema del azúcar. De hecho, por eso se le llama, como he dicho, diabetes de tipo 3. Entonces, vamos a ver, estamos generando a través de un problema de inflexibilidad metabólica con los hidratos de carbono, liberando cantidades de insulina irregulares que derivan en resistencias a la insulina propiamente dicha, un problema neurodegenerativo. Entonces, son cosas importantes a tener en cuenta. O sea, yo, la verdad es que cuando estaba viendo las estadísticas, como mínimo alarma y te hace replantearte pues la importancia real de todas estas cosas y por eso estoy tan metido porque estoy viendo que la trascendencia es bastante más elevada de la que me imaginaba. Claro, y aquí para todos los que nos estáis viendo, bueno, sabéis que siempre luego estos vídeos los dejo colgados en YouTube porque, bueno, creo que además os están gustando bastante y muchos de vosotros a lo mejor tenéis que dejar la charla a mitad, que sepáis que luego la vamos a colgar en YouTube. Es importantísimo que sepamos, la medicina está avanzando a pasos gigantes, estamos avanzando de forma exponencial. Cada vez el conocimiento de las rutas moleculares, de la fisiología de cada una de las patologías, el abordaje terapéutico, la investigación médica, quirúrgica, el avance de las terapias biológicas, de los fármacos, de la terapia genética, etcétera, está avanzando de forma exponencial. Estamos actualmente rompiendo paradigmas cada 5 años dentro de la medicina, de la ciencia, de la nutrición, etcétera. Y eso nos está permitiendo que cada vez podamos tener fármacos que de forma más específica pueden ir directamente a determinados receptores. Pero tenemos que abrir un poco más la mente en el sentido de que cada vez tenemos más enfermedades inflamatorias, cada vez tenemos más enfermedades tumorales. Hace 100 años se moría de cáncer una persona de cada 60, 70 años, de cada 60, 70 aproximadamente. Prácticamente no existían personas que se murieran de cáncer. Actualmente las estadísticas nos muestran que una persona de cada 3, de 4 máximo, en países occidentales va a morir de cáncer. Una de cada 3 personas va a morir de una patología cardiovascular. Una de cada 15 personas va a tener enfermedades neurodegenerativas alrededor del Parkinson o del Alzheimer o de la demencia senil o demencia vascular. Las patologías autoinmunes se han disparado. Patologías como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes alrededor de la tiroides como la enfermedad de Hashimoto, miopatías mitocondriales, alteraciones a nivel del territorio intestinal, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, enfermedad de intestino irritable, infecciones por Helicobacter pylori. Todo este tipo de patologías se han disparado muchísimo en los últimos 40-50 años y evidentemente que gracias a los estudios, la investigación y la inversión médico-sanitaria estamos pudiendo abordar en el momento agudo de cualquier paciente, gracias a esos fármacos, estamos pudiendo abordar que la persona no se muera, que la persona pueda dominar la sintomatología en ese momento. Pero ¿qué tenemos que hacer, en primer lugar, para realmente prevenir
esa escalada cada vez mayor a nivel de epidemiología de todo este tipo de patologías, ¿qué podemos hacer para aportar al paciente en cuanto a herramientas para que no esté supeditado única y exclusivamente a este tipo de fármacos que tienen muchos efectos secundarios? No decimos abandonarlos, evidentemente, sino coadyuvar. ¿Y qué tenemos que aportar, evidentemente, de cara al futuro? Y aquí vuelvo a repetir, cuando se estudia el vínculo o el origen de todo este tipo de patologías, existe un vínculo increíble con la pérdida de esa flexibilidad metabólica y el vínculo de la inflamación que hay alrededor. Sí, sí, muchas veces es que nos ceñimos a lo mejor a ciertos protocolos, nos ceñimos a ciertas circunstancias, actuamos de alguna manera incluso que nos ha dado buen resultado anteriormente y pretendemos que nos dé el mismo resultado si nos vuelve a suceder en momentos más adelante y no se lleva a cabo. Y nos encerramos en decir, esto tiene que seguir así y muchas veces tenemos que tomar otras vías. Forma parte del cambio que está habiendo en la medicina, en la ciencia, en la evolución. Cosas que hace a lo mejor 5 años en medicina se establecían de una determinada manera, a día de hoy se ve que pueden ser de otra y que además varían en función a lo mejor a ciertos resultados de investigaciones que se hacían hace unos años. El mismo problema del colesterol que tenemos nosotros muchas veces. Hay gente que se alarma mucho con el colesterol o que hacen abordajes a lo mejor de farmacología con estatinas con el colesterol enseguida, haciendo luego determinadas historias negativas en esa persona cuando ya la medicación lleva mucho tiempo utilizándose. Y se ha visto a día de hoy que hay personas que, joder, que con el colesterol en 250, teniendo una buena compensación de HDL, de triglicéridos, de LDL, teniendo una buena relación entre ellos, no hace falta hacer eso. Entonces, lo que dices de las terapias coadyuvantes, es muy importante también que la gente no se obsesione con eso y sepan discernir entre lo necesario para cada momento, no masificar, no utilizar en proporciones demasiado altas. Ahora me han escrito bastantes personas con lo del tema del sistema inmune. Hostia, me estoy tomando esto, lo otro, lo de más allá. Tampoco hay que hacer las cosas de esa manera, con coherencia, ¿vale? Como bien has dicho, no retirar fármacos y aplicar al mismo tiempo ese suplemento coadyuvante, esa alimentación coadyuvante, incluso ese ejercicio coadyuvante, pero de manera coherente. Porque es que estás viendo también ahora mismo, Antonio, un boom muy elevado por la preocupación, la alarma que ha generado todo esto y que la gente ya directamente empieza a hacer las cosas en una proporción desmesurada. Eso inclusive, más allá de ayudar, puede llegar incluso a ser contraproducente por mil historias. Hay gente que ya me ha dicho, estoy jodido a nivel intestinal porque llevo ya 1 mes y pico tomándome esto y lo otro y vi en Instagram que haciendo este tipo de alimentación tal, que he pasado hambre, pero lo he seguido haciendo porque he dicho, bueno, esto si ayuda al sistema inmune, lo hago. Y la gente ya está teniendo incluso incidencias negativas con esto. Entonces, muy importante es lo que has dicho. Medicina, saber que está evolucionando todo, utilizar todo aquello que ya sabemos que está funcionando, pero tener también ahí el efecto coadyuvante de todo lo que podemos aportar para mejorar y para seguir progresando. Y para eso es súper importante individualizar y saber a cada persona lo que se le tiene que aplicar y cómo se le tiene que aplicar, Antonio. Hablemos ya un poco más práctico para que las personas que nos están siguiendo, y creo que, bueno, si queréis, evidentemente, saber un poco más de qué es la flexibilidad metabólica, de la repercusión de esa flexibilidad metabólica en el metabolismo, en la inflamación, en la alteración de citoquinas, en la capacidad de exponernos a virus o la influencia que existe en la aparición de enfermedades autoinmunes, pues bueno, tengo muchísimos vídeos en YouTube y los podéis ver todos, ¿vale? O próximamente, además, el equipo estamos constantemente ahora en los últimos tiempos, en los últimos días y vamos a seguir publicando mucho acerca de esta búsqueda de la flexibilidad inmunometabólica. Pero hablemos a efectos prácticos de consejos. Empecemos por consejos prácticos para recuperar esa flexibilidad metabólica. Creo que quizá una de las mejores herramientas que no siempre debe ser utilizada y, por supuesto, debe implementarse paulatinamente y con la cercanía suficiente con el paciente como para que no se lleve al extremo, que en ocasiones hemos visto, por desgracia, muchos efectos secundarios, es el ayuno intermitente. Ah, sí, vale, sí, efectivamente, sí. Darle la capacidad al organismo para que no esté trabajando de manera consecuente durante muchas horas a lo largo del día. Eso ya genera un trabajo metabólico que en parte muchas veces genera inflamación, sobre todo cuando hay contenidos de proteína muy elevados. Y esto, ojo, es muy común
verlo en deportistas. Aquí, fíjate, la flexibilidad metabólica aplicada al deporte sí que es muy importante porque al final es un ejemplo muy práctico de aquellos deportistas que están durante 2 años a lo mejor teniendo un pico bastante importante de forma, y 2 años ya es bastante tiempo, suele darse el corte bastante antes, tomando mucha cantidad de proteínas, mucha cantidad, bueno, de hidrato, de grasa, tengo deportistas incluso con dietas cetogénicas, es un tema aparte, pero generando un trabajo metabólico muy estimulante durante mucho tiempo hasta que el cuerpo llega a un punto que dice, hasta aquí, me has generado tanto trabajo durante tanto tiempo que ahora mismo me des proteína, que al final he dicho a la proteína antes porque la proteína al tener antígenos es lo que más actúa en el sistema inmune, liberando anticuerpos, y se puede llegar a generar una hipersensibilidad que te cause malestar gastrointestinal, que te cause problemas a nivel digestivos, etcétera. Pero te dice el cuerpo que hasta aquí y ya puedes estar tomando proteína, grasas, hidratos, que a lo mejor vas a estar asimilando un 60%, un 70% y vas a estar con problemas constantes a nivel de fermentación, a nivel de dilatación, a nivel de malas digestiones, te levantas inflamada, te acuestas más inflamada todavía, te tomas un vaso de agua con limón y ya te afecta de manera negativa y dices, joder, ¿hasta qué punto he llegado? Por eso lo del ayuno intermitente, ojo, bien enfocado, porque también hay ahora la moda del ayuno intermitente que se aplica para todo, la gente se tira un día sin comer, te llama desquiciada con el cortisol por las nubes, un estrés brutal y dices tú, vamos a ver, vamos a ser comedidos y coherentes con todo esto. Pero sí que es cierto que aplicado de manera correcta es algo que ha demostrado, y hay también mucha evidencia sobre ello, una eficacia muy importante para adquirir todos estos procesos de flexibilidad, de que el cuerpo vuelva a reaccionar internamente de manera más coherente, de manera más objetiva, sepa cuándo eliminar sustancias por exceso, por depósito, cuándo utilizar los hidratos, cuándo utilizar esas grasas de las que comentabas y jugar con la sintomatología del paciente. A partir de ahí ya decirle, oye, pues mira, tú puedes permitirte hacer un ayuno más prolongado, un ayuno menos prolongado, pero con coherencia. Yo siempre estar pendiente en ese sentido y no hacer las cosas porque estén estipuladas, porque te las manden o porque estén escritas en un papel y tú te cierres en eso. Que luego muchas veces eso genera mucha disparidad frente a los resultados que se quieren obtener. Y por desgracia, ¿cuántas veces hemos visto, Rubén, en consulta, personas que vienen de hacer extremos con los ayunos intermitentes, que al principio han tenido muy buenos resultados porque evidentemente, es más, el organismo normalmente a cualquier pequeño cambio le metes hidratos, le bajas hidratos, le metes grasas, subes proteínas, cambias el tipo de entrenamiento, cambias hasta la ciudad donde vives, etcétera, cambias de trabajo. Ante los cambios el organismo genera supercompensación, genera adaptaciones y, pues, aunque sea simplemente por el efecto placebo que se produce, el ayuno intermitente genera muchísima adherencia, básicamente por la desinflamación. En 8 horas metes 3 comidas, vas a comer menos. Simplemente por eso ya hay muchísimos beneficios y la persona se suele enganchar mucho. Pero ¿cuántos efectos secundarios hemos visto en pacientes que han llevado al extremo el ayuno intermitente y cuánto daño, por desgracia, se hace a través del radicalismo y de no entender la coherencia, el equilibrio y que incluso la mejor de las herramientas llevada al extremo va a cargarte de efectos secundarios y de inmunosupresión que hemos visto en muchas personas por acabar haciendo una comida al día. Y eso no implica que en un contexto determinado una persona que está adaptada, que lleva mucho tiempo sensibilizándose, pueda hacer una comida al día. Hay protocolos y en personas en determinados contextos puede funcionar. Pero una persona que en 50 años ha hecho 7 comidas al día de harina refinada, azúcar, no ha hecho deporte en toda su vida y de la noche a la mañana te hace ayuno intermitente y porque ha leído a alguien que a él particularmente le ha ido bien o porque no lo ha entendido bien, acaba haciendo una comida al día y desnutrido, pues acaba con prostatitis, con neumonías, con infecciones por cándida, con barbaridades que hemos visto en consulta. Sí, sí, sí. Al final se causa una inmunosupresión porque muchas veces es difícil hacer la compensación correcta en el tiempo correcto de todo lo que se debe incluir para que no haya ningún tipo de déficit en esa incorporación de comidas en tan pocas horas. Creo que son las 2 cosas que más hemos visto en consulta. La repercusión, aparte de que haya otras, pero la repercusión con el tema del estrés, que hay muchas veces que nos vienen con unos valores de cortisol, de prolactina a las mujeres súper elevados por hacer este tipo de protocolos y todo lo que eso desencadena, los desencadenantes de tener el estrés elevado. Yo mismo, acuérdate con lo de la creatinquinasa cuando aquel momento... Ahora lo contaré, pájaro, ahora lo contaré. ¿No? Vale,
como no me has dicho de qué vamos a hablar, estamos haciendo sobre la marcha, pero principales problemas, tema de estrés y el tema sobre todo de el sistema inmunitario, la autoinmunidad y de hecho lo peligroso que es para la gente con enfermedades autoinmunes hacer ayuno intermitente. Hace que el sistema inmune se active en mayor proporción que hasta cierto punto. Eso es coherente, joder. Frente a determinadas situaciones, que tu sistema inmune se active, perfecto. Pero si tú, por ejemplo, en el contexto de una autoinmunidad, como vemos muchas veces en consulta, con Hashimoto, con la tiroiditis autoinmune, ¿cómo es posible que haya personas, y lo he visto, que están haciendo ayunos de 18, de 20 horas durante 2 meses? Al final están haciendo que sus propios anticuerpos, los que ya el sistema inmune está liberando en una proporción o atacando a sí mismo en una proporción más elevada de lo normal, tengan encima más incidencia de la que ya tienen a nivel patológica y están agravando esa situación. Entonces, yo creo que a nivel de sistema inmune, esa descompensación, con esos excesos de trabajo muchas veces por el déficit de los alimentos que metemos en las horas fuera del ayuno, esos picos de cortisol y la repercusión sobre el sistema inmune son las 2 principales cosas que a mí a día de hoy me preocupan, por la moda del ayuno intermitente, el ayuno consciente, todo eso que muchas veces hecho de manera correcta es muy productivo, pero que hay que atender muy de cerca porque no a todo el mundo, ya no solo por el tiempo, sino por las circunstancias de cada persona, le puede contribuir positivamente. Y de hecho se puede agravar bastante la situación, como por desgracia hemos visto muchas veces. Claro, y fijaos, qué maravilla poder tener, esto es una de las cosas que, pues bueno, que más me generan orgullo del trabajo de todos mis nutricionistas. Rubén es quien quizá más lo tiene integrado porque es quien más lleva conmigo, pero es esa flexibilidad, ya no metabólica, sino la flexibilidad mental que creo que tenemos bastantes de nuestro equipo como para asumir que una de las herramientas que más implementamos, y fuimos de los primeros que hace 4 o 5 años ya empezamos a introducirla a muchísimos pacientes, yo en el año 2011 yo ya empezaba a introducir ayunos en algunos pacientes con patologías alrededor del sistema inmunológico, sistema neuronal, sistema cardiovascular, etcétera, pero la capacidad tan importante de todo nutricionista, todo médico, todo científico de poner en tela de juicio incluso la herramienta que mejores resultados le está dando para no radicalizarse a sí mismo, porque no hay nada peor en la ciencia que una persona radicalizada alrededor de sus propias ideas, de forma que va a tener miedo en la vida a que venga alguien a desterrarle sus propias ideas y su propio reinado. Nosotros somos los primeros que metemos ayuno intermitente a la práctica totalidad de las personas, pero puede ser simplemente de 12 horas, ya con eso ya hay ciertos beneficios, y vamos con mucho ojo de intentar que la persona nos adhiera y nos enganche. Y es lo más bonito, o sea, que realmente nos ocurre con las personas el lograr la flexibilidad emocional y mental alrededor de las herramientas que les proporcionamos para que ellos mismos no se radicalicen. De hecho, es que creo que al final es un error dejar una tendencia como herramienta única o como verdad absoluta. Y de hecho, más allá de esto que acabo de decir, es que vemos problemas con gente a lo mejor pro cetosis, pro ayuno intermitente, pro carbos, de, hostia, con el deporte o metes tanta cantidad de hidrato de carbono o al final el rendimiento, y ya no solo el rendimiento, sino la salud por el requerimiento energético, no se lleva a cabo en buena proporción. Normalmente la gente que radicaliza o que lleva estos protocolos como herramienta unitaria son los que al final, tarde o temprano, de alguna manera, por falta de coherencia y por inflexibilidad, empiezan a desarrollar todas estas pequeñas cositas de las que hemos dicho. De picos de cortisol, de hipersensibilidad alimentaria, de problemas intestinales, de resultar a lo mejor ya difícil temas a nivel de digestión, de tener a lo mejor problemas con el sistema inmune, de ponerse malo cada 2x3 porque está el cuerpo ya llevándose un exceso que es una herramienta muy, muy dada, es un suceso muy dado, perdón, con el tema del ayuno intermitente tan prolongado. Entonces, es importantísimo tener todas estas cosas en cuenta, evidentemente. Claro, hablando de otras herramientas que acabas de hablar ahora mismo, cetosis. ¿Cuántas veces hemos introducido la herramienta, que es una herramienta crucial, fantástica, maravillosa, la cetosis? ¿Cuántos beneficios nos aporta y aporta realmente la cetosis para la flexibilidad metabólica, para el metabolismo, para el sistema inmunológico, para procesos neurodegenerativos? Ya sabemos, en el año 1920, antes de que salieran los primeros fármacos antiepilépticos, la dieta cetogénica era la única herramienta que existía para la epilepsia,
y, por ejemplo, pues existen pues determinados, pues los buzos, por ejemplo, de Estados Unidos, que tienden a tener convulsiones neurológicas como consecuencia de estar introducidos a bajas, a 10 metros bajo el agua, etcétera, y no pueden tomar antiepilépticos porque si no tendrían mucho sueño. La única forma en muchos de ellos que tienen esa predisposición a convulsiones y ataques epilépticos es la dieta cetogénica. O sea, es una herramienta increíble. Pero lo mismo, ¿cuántos efectos secundarios hemos visto en personas que por llevarla de forma radical, por no estar preparados, por no estar ketoadaptados, esto ha generado estragos en su cuerpo? Es que una persona que esté acostumbrada a tomar a lo mejor hidrato de carbono, bueno, una dieta convencional, la mediterránea, la de la OMS, la que te dicen durante cuando estudiamos los módulos, las carreras, todo. Una dieta convencional con sus cereales, con sus legumbres, con sus hidratos de carbono y de repente le metes a esa persona en cetosis y dices, no te salgas de aquí, tu cantidad de hidrato a lo largo del día va a ser el mínimo indispensable para que el cerebro adquiera esa glucosa, 15 gramos, 20 gramos de hidratos netos, no más, el resto va a ser con proteína y grasa. Y encima, ¿qué pasa? Que vuelta a lo mismo, joder, estamos ante una situación donde el tema de las redes sociales, el boom mediático, es decir, la moda del ayuno intermitente, ya lo asocian con lo de la dieta paleo, cómo hemos evolucionado a lo largo de la historia humana. Antiguamente, que solo se utilizaba ese tipo de dieta muchas veces, de proteína y grasa, no estaba prácticamente, salvo las frutas y las hortalizas y verduras, nada relacionado con cosechas, con legumbres, con cereales, etcétera, y la gente se cierra en eso y dice, dieta cetogénica. Pues al final, vuelta a lo mismo. Cualquier persona que utilice una herramienta de manera prolongada y con falta de coherencia, al final, ¡pum!, desarrollan inconvenientes. Y es muy, muy común, sobre todo esto más, en mujeres que en hombres. Porque al final, la dieta cetogénica está también muy vinculada, Antonio, al tema de perder grasa, de adelgazar. Como utilizas la grasa como sustrato energético, ya te lo venden como que es una herramienta muy productiva para la quema de grasa y, joder, nos encontramos con pacientes, con mujeres, sobre todo con mujeres, que llevan haciendo una dieta cetogénica a las pobres durante 3 meses, que vienen a la consulta muchas veces que me fijo con las uñas comidas, y digo, ¿pero qué te pasa? La dieta cetogénica llevada al límite, hipocalórica, hechas ya las pobres un desastre en cuanto a tema de nerviosismo y efectivamente repercute a nivel hormonal por descompensaciones de estrés enfocadas a los parámetros de cortisol, de prolactina. Puede llegar a causar incluso dislipemias, que lo he visto muchas veces con el tema de los ácidos grasos, cuando se lleva de manera muy extenuante y se pierde un poco la coherencia. Cualquier herramienta, Antonio, que es lo importante entender de todo esto y con el título de la charla, que se lleve a cabo durante un tiempo muy prolongado, sobre todo cuando notas a lo mejor que el organismo ya te está rechazando la dinámica que llevas, como te empeñes en seguir porque te ha dado buen resultado y no tengas ese punto de inflexión donde digas hasta aquí, es donde se empiezan a originar los problemas y donde se empieza a perder esa flexibilidad inmunometabólica y donde se empiezan a ver ya los problemas que acarrea el no hacer las cosas de manera coherente. Es que es la Claro, y con esto es importante que todos los que nos estáis viendo, que no penséis que, vuelvo a repetir, Rubén, yo y todos los integrantes del equipo, usamos muchísimo el ayuno intermitente y usamos muchísimo la dieta cetogénica y usamos muchísimo las cargas de hidrato de carbono, usamos muchísimo el ejercicio funcional, el HIIT, el Tabata, los aeróbicos, andar, ejercicio de pesas, CrossFit. O sea, utilizamos todas las herramientas, suplementación, fármacos, cuando hay que darlos, usamos todos. Pero es muy importante usar todos, es muy importante entender que estos efectos secundarios de los cuales estamos hablando, que puede tener la dieta cetogénica, al igual que un fármaco, porque una persona tenga una predisposición genética en un receptor que hace que un fármaco pueda dar un efecto secundario y te dice 1 de cada 10.000 da este efecto secundario, pues puede ser que una persona determinada, por un mal uso de una dieta cetogénica o porque dentro de la dieta cetogénica, que puede ser carnívora, puede ser con más o menos verdura, puede ser vegana, hay muchísimas variables de usar una dieta cetogénica, te afecte mejor o peor. Es importantísimo entender que no por criticar o por no evidenciar los efectos secundarios que constantemente observamos en personas que llevan al extremo esta dieta cetogénica, es muy importante que no penséis que la estamos criticando, ni mucho menos porque nosotros la intentamos implementar constantemente como herramienta, pero una anarquía, una falta de información y una falta de personalización de una dieta cetogénica puede causar estragos, igual que un ejercicio llevado al extremo puede causar estragos. Creo que lo que más nos caracteriza al equipo, Antonio, sin lugar a duda, es la heterogeneidad que tenemos en cuanto a temas de abordaje clínico
y digo de abordaje clínico porque es que al final nos vienen pacientes con patologías, ya no solo a nivel de deporte, y las diferentes herramientas que aplicamos. O sea, creo que nunca nos podrán englobar ni a ti, que tienes muchos vídeos de ayuno intermitente, pero aún así utilizas otros muchos protocolos. Creo que nunca nos podrán englobar en ningún estilo determinado, porque es que lo veo a diario en consulta, ahora presencialmente no, pero incluso seguimos online con todo esto, cómo utilizamos 50.000 herramientas. Y es que al final Bueno, yo creo... y hablando de una de las herramientas que creo que fuiste el primero, creo, esto es lo bonito, o sea, no paramos de investigar, o sea, lo que yo siempre digo, la mente aniñada, esa mente que todos hemos tenido con 4 o 5 años, que constantemente estábamos sintiendo ese efecto que es, wow, veíamos a nuestro padre o nuestra madre o alguien en la televisión que decía algo que nos llamaba la atención, igual era una gilipollez, pero decíamos, wow. Pues eso lo vivimos mucho dentro de la clínica. Estamos siempre entre el grupo de chat que tenemos entre nosotros investigando, mira lo que ha soltado este, mira lo que ha dicho este, y si lo hacemos y si lo implementamos como niños. Estamos como niños constantemente y ojalá no perdamos nunca ese instinto investigador, científico y explorador, ¿vale? Que todo ser humano debería llevar, cada uno en su área, unos en la ingeniería, otros en la medicina, otros en la oncología, cada uno en lo suyo, ¿vale? Pero acuérdate, hablando de flexibilidad metabólica, ese protocolo de Walter Longo, ¿vale? Que creo que fuiste el primero que lo implementó, fue una experimentación y hemos acabado los 11 metiéndolos a todos los pacientes que metemos cada 6 o 8 semanas, protocolizándolo, pero qué maravilla. Y está basado precisamente en esa autofagia contextualizada, un ayuno más alargado, procetogénico, ¿vale? Me gustaría que lo explicaras porque es increíble. Tú mismo me llamabas diciendo, oye, que no entiendo nada, que me llaman los pacientes diciendo que qué coño está pasando en su metabolismo, que qué pasa con su colágeno, que se ha revolucionado todo su metabolismo en 5 días. Sí, fue muy curioso porque además, bueno, tuve la suerte de implementarlo con una persona que es muy, muy objetiva y va al dedillo con todo y lo había ya estudiado mucho y dije, joder, yo creo una persona que nos va a sacar de dudas en relación a la propia efectividad de esta herramienta, como todo lo que hemos hablado, una herramienta más. Y fíjate, una persona es culturista, una masa muscular brutal, solo consumía proteínas provenientes de aminoácidos esenciales y ni eso prácticamente, pero bueno, se lo metí porque al final la estructura, la composición corporal, pues incidía que sí o sí lo tuviera que meter, pero hubiese sido hasta prescindible y todo lo demás eran grasas y algo de verdura. Comidas muy livianas, sin nada de proteína, absolutamente sin nada de hidrato de carbono y grasas, aceitunas, aguacate, alguna crema de fruto seco, nada de hidrato de carbono. Y me decía, joder, macho. ¿Y cuántas calorías? Esto es lo más importante. ¿Cuántas calorías diarias? Había días de 500, 600 kilocalorías. Para un tío que ¿cuántas calorías se estaba metiendo diariamente? 4.500, creo. Claro, no era así. Había que hacer una bajada progresiva, gradual, no podías, con lo que hemos dicho, una persona que está acostumbrada a los hidratos de carbono no le pueden meter cetosis. Esto igual, una bajada progresiva, gradual, donde las calorías se fueran reduciendo paulatinamente para que el cuerpo tuviera la capacidad de adaptarse sin generar un trabajo demasiado extenuante interno y decir, ¿qué cojones es esto? No, vamos progresivamente y gradual. Y fue increíble. Una persona que no bajaba la hemoglobina glicosilada de un valor, ¿cómo después de hacer esto, no solo haciéndose una analítica, fue un ciclo de un mes, 2 veces lo hizo? De 5 días. Sí, eso 5 días. Eso es. Y bajó la hemoglobina glicosilada y me decía, me cago en la hostia, macho. Cuando empezó, he bajado 2,5 kilos, lógico, pierdes glucógeno muscular, te quedas en 3 días ya sin glucógeno, pierdes peso, estás con una dieta hipocalórica, con un déficit brutal. Y me decía, Rubén, la primera comida que hacía en cuanto salía del protocolo de Walter Longo, no solo recuperaba el peso, sino que tenía una sensación de captación de los nutrientes, energía, tenía un rendimiento a la hora de entrenar. Claro, todo esto, joder, hecho de manera coherente. Me acuerdo incluso que antes de entrar en este protocolo hacíamos un refit, una pequeña recarga, para que tuviera la capacidad de sostener un poquito mejor el proceso de cambio. Y me decía eso, que salía y me decía, he recuperado el peso, me he hecho analítica, hemoglobina glicosilada baja y noto mucho más rendimiento, mucha más energía. Pero que no conseguimos con metformina bajarle la glicada. No se podía, macho. Mimetizadores de insulina, sensibilizadores, no había manera. ¿Y cómo decir al cuerpo? Mira, céntrate solo
en esto, porque con la alimentación solo te voy a dejar esto, no te voy a dar más trabajo de lo normal, enfoca en regular lo que necesitábamos en ese punto y jugábamos mucho, acuérdate también, con el tema de la membrana mitocondrial, con el tema de la coenzima Q10, la acetilcarnitina, todo lo que hacía referencia a que la célula tuviera una actividad lo más plena posible en ese momento para hacer todo el tema de las regulaciones. Joder, son herramientas que al final dices tú, madre mía, lo que es capaz el cuerpo de hacer haciendo las cosas con coherencia y bien enfocadas. ¿Qué sucede? Que esto, por ejemplo, aplicado a lo que hemos dicho antes del ayuno intermitente y de la cetosis, una persona que le vaya muy bien dice, joder, de lujo, voy a estar haciendo esta hora durante 3 meses y me va a funcionar de lujo porque tú, fíjate, cada vez irá mejor. Al final es el punto de inflexión que estamos viendo que te dice, hasta aquí, te estás pasando y empiezas a tener totalmente el efecto contraproducente. Va la cosa a peor en vez de ir a mejor. Entonces, siempre estas cosas con coherencia, utilizar herramientas y no salirnos de contextos donde la salud sea siempre lo primero. El paciente, Claro. el diagnóstico. Claro, para muchos que estáis preguntando, este Oye, protocolo, bueno, y lo podéis una buscar. pregunta. Lo de las preguntas yo no veo nada. ¿Lo ves tú solo, no? Sí, lo veo yo. No. Vale, Rubén. vale, pues lo dejo, vale, vale. Vale, para todos los que estáis preguntando, este protocolo se llama Fasting Mimicking Diet. Fue creado por un investigador que tiene bastante éxito en Estados Unidos y trabaja muchísimo, es un gerontólogo que trabaja a nivel inmunológico, a nivel del metabolismo, con este protocolo que se llama Valter Longo, y se trata de un proceso que nos facilita la activación de la autofagia. Al igual que gracias al ayuno intermitente se ha observado que simplemente con 12-13 horas aproximadamente ya se logra activar la autofagia, y cuando vamos alargando el ayuno intermitente de 16-8 aproximadamente, vamos facilitando que la autofagia diariamente se vaya activando, muchos de esos los procesos beneficiosos que se han observado gracias a la autofagia no se observan hasta los 2, 3, 4 días de ayuno. De ahí que hayan muchas clínicas y que hayan muchos protocolos que, guiados a nivel médico, faciliten que una persona pueda estar 6, 7, 8 días con ayunos. De hecho, pues por ejemplo, en Marbella tenemos una clínica muy famosa, la clínica Butchinger, que está especializada en hacer ayunos de 10 días y pues hay muchísimas publicaciones de que con ayunos alargados se favorece la autofagia, pero este proceso va dirigido a mejorar la flexibilidad metabólica apoyándonos en esa expresión de la autofagia en el organismo sin necesidad de estar 5 días sin comer, sino incorporando entre 500 y 800 calorías no más al día, prácticamente todas esas calorías en forma de grasa, nada de proteína, en un intento de que no haya liberación de insulina por parte del páncreas, porque tanto el hidrato de carbono principalmente, pero también la proteína, por la carga de leucina que tiene, pueden provocar liberación de insulina. De forma que en estos días obligas al organismo sí o sí a que se produzca una flexibilidad metabólica, obligas a que el organismo, en un intento de extraer energía, tenga que recurrir a de nuevo a activar la funcionalidad y la oxidación mitocondrial, y que además busque la grasa, porque le estás obligando a darle grasa. De ahí la activación del ciclo de Krebs, la oxidación que se favorece con la mitocondria, pues en esos días trabajando con ácido alfa-lipoico, con resveratrol, con coenzima Q10, con vitamina E, etcétera, y sin hacer ejercicio prácticamente. 20-25 minutos prácticamente de andar es lo que hacíamos. Activar al metabolismo para que sea capaz de toda esa función de la mitocondria celular, llevarla a cabo en mejor proporción, activar al cuerpo para que se lleven a cabo todos estos procesos que precisamente buscamos. Y el ejercicio, evidentemente, si estamos con una dieta baja en calorías, si estamos con una dieta sin hidratos de carbono, si estamos con una dieta de 600-700 kilocalorías, ¿cómo se puede la gente, que es un efecto contraproducente, emperrar en ir a hacer ejercicio físico al gimnasio como estás haciendo tu sesión de pecho como todos los días? O sea, al final es un error y son las pequeñas cosas que al final caracterizan mucho que esa persona pierda esa flexibilidad o no sea capaz de adquirirla con los procesos enfocados que estamos haciendo en este sentido. Exacto. Chicos, vamos a hablar 15-20 minutitos más, como siempre hago con todas las entrevistas, ¿vale? Entonces saldremos y le vuelvo a dar, ¿vale? Rubén, salimos y volvemos a entrar. Voy a ir a por agua. Ahora Vale, vengo. venga, ahora nos volvemos a ver. Chicos, Ahora, venga, hasta ahora. no tengo que ir a por agua porque me haces hablar mucho. Es que no me dices lo que va a durar y esto de cortarlo, ¿por qué ha sido? Porque solo dura 1 hora. Claro, claro, se queda guardado y ahora siempre alargamos estos 15-20 minutitos, ¿vale? Vale, vale. Hola, Catarina. Ganas de verte por consulta. Venga, esperamos un minutito, que ya van entrando. Bueno, como decíamos,
todas estas herramientas que van dirigidas a mejorar la flexibilidad metabólica y que tienen tanto impacto beneficioso a nivel inmunológico, etcétera. Fijaos lo importante, por ejemplo, hablando del coronavirus. Hola Diana, guapa tú. Está bien. Bueno, fijaos, hablando del coronavirus, lo importante que es saber las bases bioquímicas, moleculares, fisiológicas alrededor del metabolismo y el impacto que tiene en la competencia de nuestro sistema inmunológico. Dentro de un año y medio probablemente tendremos vacuna, cura y pues bueno, esto se habrá quedado en un mal recuerdo, pero esto nos va a dar muchísima información de cómo funciona el sistema inmunológico y cómo podemos atacar. Ha existido un primer caldo de cultivo de personas que han fallecido y personas que han sufrido principalmente los síntomas del coronavirus, que han sido personas por encima de los 70-75 años aproximadamente. Evidentemente, ahí existe una inmunosupresión porque a partir de determinada edad se produce una inmunosupresión. Y eso es así. Hay muchísimos ancianos todos los años que mueren por gripe. O sea, si viéramos todas las estadísticas a nivel mundial de ancianos que mueren por neumonías, que mueren por gripes, etcétera, infecciones del tracto superior, es brutal, pero es algo que, bueno, esto sí que es correlativo al paso de los años. A partir de los 70-75 años existe una falta de competencia del sistema inmunológico. Pero luego existe otra variable de factores de riesgo asociados al coronavirus, que son la diabetes tipo 2, la cardiopatía isquémica, patologías cardiovasculares, inflamación de base y, como bien dijo el otro día el ministro de Francia de Sanidad, obesidad. Si hablamos de todos estos factores de riesgo que condicionan que el coronavirus tenga mayor impacto, mayor morbilidad y mayor mortalidad, son patologías inflamatorias asociadas al síndrome metabólico, asociadas a la resistencia a la insulina y asociadas a esa pérdida de competencia metabólica. De hecho, quizá el factor de riesgo mayor es la hipertensión. ¿Por qué? Porque el coronavirus, pero ojo, no solo el coronavirus, también el SARS-CoV-1, también la gripe A, también la influenza, también el virus de la gripe española de hace 100 años que ocasionó tantos millones de muertos, principalmente entraban a partir del receptor AC2, que es un receptor asociado a la hipertensión, y la hipertensión es una patología metabólica, clarísimamente, con un componente genético, pero un componente metabólico asociado a esa pérdida de capacidad de exponernos al hidrato de carbono, pérdida de composición corporal, de masa muscular, etcétera, con el paso del tiempo. Si algo esta pandemia también nos aporta es esa comprensión de base. Pero si vamos más allá, sabemos que el coronavirus entra a partir de esos receptores AC2, etcétera, y que personas con cardiopatías isquémicas, inflexibilidad metabólica, tienen mayor predisposición. Pero esa segunda fase, el coronavirus tiene diferentes fases. Esa última fase donde se produce la inflamación, el edema, el fallo multiorgánico, principalmente ocurre por lo que se denomina la tormenta de citoquinas. Y la tormenta de citoquinas no es un proceso única y exclusivamente asociado al coronavirus, ni muchísimo menos. Por la tormenta de citoquinas mueren muchísimas personas todos los años. Y en la tormenta de citoquinas principalmente se observan personas con inflamación crónica de bajo grado, con ferritina muy elevada, con anticuerpos antifosfolípidos muy elevados, y estos son variables que ocurren en la lipoinflamación, donde se altera la funcionalidad del macrófago, donde se produce tanta alteración de interleuquina 6, bajada de interleuquina 10, subida de interleuquina 1, aumento de proteína C reactiva ultrasensible, una serie de marcadores que se encuentran siempre alterados en una persona con obesidad central, con grasa visceral, con patologías cardiovasculares. De ahí toda esta unión, ¿vale? Que evidentemente, vuelvo a decir lo mismo, vamos a aportar los fármacos, la cura, la vacuna y todo lo que hace falta para el coronavirus, pero usemos este caldo de cultivo que ha ocurrido ahora mismo para poder saber cómo ocuparnos de nosotros mismos, no refiriéndonos única y exclusivamente a los fármacos. Sí, es importantísimo, Antonio. Yo es que ya, a raíz de todo lo que estoy escribiendo en el libro este que hemos comentado antes, lo considero además un porcentaje muy elevado en cuanto a repercusión de todo lo que está incidiendo y realmente es que cualquier tipo de actuación del sistema inmune aguda, donde haya
procesos inflamatorios ya por consecuencia de esa reacción del sistema inmune, si ya de base tiene que nuestro organismo viene con inflamación por inflexibilidad o falta de flexibilidad, porque a nivel metabólico estamos haciendo irregularidades, y esto es muy importante que sepamos que se va adquiriendo con el paso del tiempo, y que al igual que no se puede solventar en cosas de 2 semanas y de un mes, tampoco se ha adquirido con cosas de 2 semanas y un mes, se lleva haciendo durante mucho tiempo, está siendo el desencadenante más complicado para toda la gente que hay ingresada a día de hoy, jóvenes, no jóvenes, pero sobre todo jóvenes, y es que esto me han incidido mucho, personal sanitario que está en los hospitales, que es que el 90-95%, no te voy a decir un porcentaje exacto porque no lo sé, pero que un porcentaje altísimo son gente que ya se les ve con obesidad, con sobrepeso, o sin tener, ojo, patologías previas, o con patologías previas derivadas de incoherencias metabólicas. Entonces, es algo que tenemos que tener ya en cuenta. Más allá de decir, joder, a ver si sacan una vacuna, joder, a ver si el gobierno ya se pone las pilas, a ver si nos mandan los test, a ver si tal, en vez de estar tanto tiempo perdiendo ya con el tema de la información de la televisión, con el tema de echar la bronca al gobierno, a ver qué hacen, a ver qué no hacen, pues tener ya un punto de inflexión en este tipo de cosas que sí o sí se saben que tienen incidencia, y que sí o sí se saben que mejorándolas condicionan luego mucho más favorable pues procesos como los del coronavirus u otros que se puedan desarrollar. Qué importante lo que has dicho, Rubén, me encanta, porque esto lo vemos muchas veces en consulta. Cuando una persona tiene una patología crónica alargada en el tiempo, cuando una persona tiene un proceso doloso internamente, con una carga emocional, y toda patología crónica a largo plazo tiene un componente emocional que se vive además en silencio, y cuando muchas de las personas que ahora mismo evidentemente lo están pasando mal, por miedo al coronavirus, por familiares que se les han muerto, por miedo a las circunstancias económicas que vamos a tener, etcétera, la tentación de cualquier ser humano, y es normal, porque el ser humano funcionamos así, es ante el dolor, ante el miedo, ante la rabia, frustración, buscar un culpable. Tenemos que buscar un culpable sobre quien proyectar ese interno que me es tan insoportable de gestionar, que necesito sentir que hay alguien culpable de la situación tan jodida que yo tengo. Como bien ha dicho Rubén, estamos constantemente, y eso no quiere decir que no haya que buscar responsabilidades en cómo se ha gestionado este tema. Yo no soy político y ahí no puedo entrar, ni es mi competencia. Pero cada vez que hacemos eso, las 24 horas del día, la energía que se nos va, y la responsabilidad, y es la única responsabilidad que cada ser humano tiene consigo mismo, de mirarse al ombligo y decir, ¿qué puedo hacer yo por mi salud?, se pierde. Se pierde. Y es importantísimo, porque vamos a salir del coronavirus y podemos salir con la actitud de víctima o con la posibilidad de ser proactivo conmigo mismo para tener esa... Exacto, para mejorar mi metabolismo, mi sistema inmunológico, etcétera. Y hablando de herramientas y de qué podemos seguir haciendo por mejorar esa flexibilidad metabólica, hablemos del deporte. ¿Hasta qué punto el deporte es importante para mejorar y recuperar esa flexibilidad metabólica? Pues mira, al igual que lo he dicho antes con lo del protocolo de Valter Longo, para la gente que estuviera, creo que es esencial. Creo que es una herramienta que, como todo, hecho de manera coherente, porque yo he sido el primero que he pecado muchas veces de hacer deporte en exceso, de no escuchar a mi cuerpo y decir, esta semana tengo que entrenar 5 días en el gimnasio, no me voy a saltar el hombro y voy a hacer el hombro. Hecho de manera coherente es súper importante para que en ese proceso de activación, de necesidad de compensación, de adaptarse a todas esas exigencias del ejercicio físico, se genera un trabajo interno que hace que efectivamente nuestro organismo tenga luego mucha más facilidad de adaptarse a todo lo demás y como consecuencia de adquirir esa flexibilidad metabólica. Entonces, yo aquí sí que diferenciaría mucho entre el deporte llevado a este ámbito, digamos lo terapéutico, y cuando hacemos deporte por afición, porque nos gusta, saber en qué momento discernir y decir, oye, creo que a lo mejor el deporte ahora está precisamente haciéndome lo contrario, perder la flexibilidad metabólica. Es que eso además lo tengo muy interiorizado por lo que te he dicho antes, porque es que lo viví en mis propias carnes y bueno, eso yo se lo digo mucho también a los pacientes cuando vienen, sobre todo cuando son perfiles de personas que a nivel deportivo son exigentes, que les gusta mucho mantener un ritmo muy productivo de ejercicio físico, pero sin lugar a duda es un factor muy, muy interesante aplicado también de manera coadyuvante junto con otras herramientas para conseguir mejorar mucho la flexibilidad metabólica.
Claro, esto sí, es importantísimo. Volvemos otra vez a hablar de las herramientas, lo importantes que son, pero es que cuando estamos en consulta trabajando, casi estamos más pendientes siempre de vigilar al paciente, que no lleve al extremo cualquier herramienta que al principio le ha sido beneficiosa, porque nos ocurre constantemente. La persona nos llama a las 2 semanas eufóricas, porque además siempre hay un efecto, vuelvo a decir, siempre placebo. Cuando una persona va a cualquier tipo de especialista, siempre hay una expectativa tan elevada que la persona inconscientemente es que eleva su sistema inmunológico, las endorfinas, la dopamina, y eso tiene un impacto beneficioso en el sistema inmunológico, y la persona a las 2 semanas, por ese componente emocional positivo alrededor de la esperanza, la fe que tiene la persona, su sistema inmunológico, el efecto placebo tiene un impacto beneficioso. Pero el deporte tiene un altísimo impacto beneficioso en el metabolismo, en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso, en el comportamiento emocional de las personas, eh, importantísimo, pero para todo esto, pero importantísimo saber balancearlo. Sí, sí. Importante saber balancear el ejercicio aeróbico y el ejercicio anaeróbico. El ejercicio aeróbico es muy importante, pero también es importantísimo el ejercicio anaeróbico, que se olvida sobre todo a muchísimas mujeres. Si estamos hablando en todo momento que la flexibilidad metabólica y esa inmunocompetencia depende de los receptores a la insulina y principalmente se encuentran en la masa muscular, hay que crearla, y sobre todo a partir de los 40 años. La sarcopenia, la pérdida de masa muscular, la caquexia que se produce además, por ejemplo, en patologías como el cáncer, con quimioterapia, etcétera, donde se pierde la composición corporal, evidentemente las pesas, TRX, CrossFit, cualquier tipo de ejercicio que vaya vinculado a fabricar masa muscular es crucial. ¿Cuántas veces nos encontramos en consulta una persona, sobre todo mujeres, por ese miedo a hacer pesas, que no paran de hacer ejercicio aeróbico, 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 aeróbico? Están eternamente encima de una bicicleta o encima de la cinta haciendo spinning, clases aeróbicas, y comiendo cada vez menos porque cada vez están perdiendo más masa muscular. ¿Cuántas Sí, sí, veces sí, sí. hemos visto esto? Sí, además es lo que has dicho antes también asociado a lo del tema de los cambios. Siempre que fomentas un cambio, el cuerpo reacciona muy rápido. ¿Qué sucede? Que a lo mejor una mujer quiere perder peso y es muy propio de mujeres, pero bueno, también se ve muy comúnmente en hombres. Lo que pasa es que las mujeres al final, con el tema cardiovascular, van un poquito más allá y son más incisivas, por llamarlo de alguna manera. Pero empiezan a hacer cardiovascular y dicen, hostia, bajo de peso, perfecto, voy a hacerme una clase de spinning de 1 hora. Al cabo de 2 semanas se encuentran bien y dicen, voy a hacerme 2 clases de spinning 2 horas y empiezan a tener, sí, una adaptación al ejercicio físico muy productiva, todas las semanas haciendo cardiovascular, todas las semanas haciendo deporte, perfecto, pero llega un punto, como bien has dicho, que no solo ya eso no va a contribuir de manera positiva, sino que vas a estar exigiéndote tanto, acompañando con esas dietas hipocalóricas o bajas en calorías, para hacer sobre todo esas distinciones en composición corporal, perder grasa, etcétera, que esa persona automáticamente va a catabolizar en muchos casos, va a perder incluso masa muscular porque ya esté excediéndose en cuanto a ese ejercicio aeróbico, y al no estar haciendo ningún ejercicio que esté suponiendo esa adaptación a la célula muscular, haciendo rangos de hipertrofia, teniendo ese desarrollo donde la sensibilidad a la insulina aumente por necesidad de la célula muscular a recoger la glucosa, a tomar por saco. Si no se tiene eso y se está yendo a lo otro de manera tan excesiva, la balanza se descompensa y va a llegar un punto en que esa persona, vuelta a lo mismo, venga incluso más retenida, más hinchada, con más líquido, pérdida de tonificación, flacidez, pérdida de colágeno. Y dices tú, joder, pero si me estoy hinchando a hacer deporte, ya te estás hinchando, pero no de manera coherente y no le estás acompañando bien. Por lo tanto, punto súper importante para tener en cuenta en cuanto al tema de la flexibilidad metabólica. Se pierde cuando el deporte se hace de manera incoherente y no lo compensamos bien en cuanto a los dos tipos, aeróbico y anaeróbico. Fijaos, de nuevo volvemos a lo mismo, y es algo, si algo quiero que podáis entender de esta charla, es lo vital, lo importante que es la flexibilidad, pero la flexibilidad no solo a nivel metabólico, a nivel inmunológico, la flexibilidad para saber gestionar todas las diferentes herramientas según el contexto, según el momento, según la circunstancia, según cómo estás emocionalmente. Porque cuántas personas, volvemos otra vez a lo mismo, cuántas personas, porque el ayuno intermitente les ha ido bien, porque la dieta cetogénica les ha ido bien,
porque en un determinado momento, gracias además a esa adherencia, a esa subida de endorfinas y los procesos además cetogénicos, el ayuno intermitente, la ketoadaptación, cuando una persona tiene además el sistema nervioso muy activado en esas primeras semanas o meses, donde la persona además de forma eufórica ve cómo todo va mejorando, se adhiere tanto, se engancha tanto, que puede caer en un proceso, si no se consigue esa flexibilidad, donde el organismo, para intentar compensar el exceso de inflamación, el exceso de actividad del sistema nervioso, el exceso de adrenalina, el exceso de falta de horas de sueño, el exceso de euforia, tiene que liberar cortisona. Y tiene que liberar tanta cortisona en un intento de desinflamarse para poder seguir levantándose al día siguiente a las 6 de la mañana y poder seguir colgando en Instagram que soy un guerrero, que soy un espartano y que conmigo nadie va a poder ni con mis sueños, ni nadie. Entonces, claro, evidentemente el organismo para poder levantarse al día siguiente y luchar ante la inflamación tiene que liberar cortisol, pero el cortisol eleva la glucosa, aun sin tomar hidratos. El Y no cortisol solo rompe. eleva la glucosa, sino que es neoglucogénico y destruye la proteína. Claro, Entonces hay claro. un momento... El exceso de cortisol te rompe la masa muscular, te baja el metabolismo basal, te rompe la dopamina, te altera las vellosidades intestinales, hace que no absorbas bien los nutrientes, hace que no generes hidrólisis, hace que se produzca una parada en el tránsito intestinal. Todo esto. ¿Y cuántas Sí. veces? Y la persona, pero no puedo parar, no puedo parar. Y lo que nos cuesta muchas veces, Antonio, con deportistas de élite que llevamos, deportistas de alto nivel, decirles, esto te va a gustar a ti porque tú también eres de estos. Lo voy a decir delante de la gente que nos está escuchando, pero bueno, me arriesgo, aunque luego me descaña. Pero el decir en el fin de semana, tómate una hamburguesa del McDonald's, tómate una pizza. Tú eres los Big Mac, ¿no? Tú eres los Big Mac del McDonald's. Sí, mira, hablando de flexibilidad y hablando de esa flexibilidad mental y emocional, para ser creo, si algo me ha permitido todos los años de experiencia, son 16 años ya atendiendo a gente, es que para llegar a la flexibilidad metabólica, inmunológica, neuronal, emocional, etcétera, tienes que tener una flexibilidad mental contigo mismo y no creerte, no llevarte al extremo tu propio personaje. Yo que hablo de la insulina, de la resistencia a la insulina, ¿sabéis cuál es mi comida favorita? Y no lo puedo evitar, tengo que ser honesto conmigo mismo. Los Big Macs. Esta es la coña de todos los trabajadores con los que estamos en la clínica. Son los Big Macs. Y me lo permito. Y cuando hablamos con nuestros profesionales del deporte, con futbolistas, con ciclistas, con gente que lleva la dieta al extremo, con personas con bulimia, con personas con trastornos de alimentación, con personas con fibromialgia, con personas que han logrado quitar sintomatología gracias a una dieta espartana, llega ese momento donde le decimos, honestamente, trasládame, comparte conmigo cuál es tu comida favorita porque quiero que te la vuelvas a permitir con amor. Sí. Yo me acuerdo al inicio de la pandemia, antes de que me ayudaras con lo de mi abuelo y de lo de mi padre, que lo primero que miraste era si funcionaba el globo para seguir pidiéndote los Big Mac a domicilio. pero sí que es cierto que es muy importante y que realmente ya no solo por la propia composición nutricional de la comida, sino ese factor emocional que desencadena el introducir una comida que te haga tanto efecto placebo, que realmente libere endorfinas, que te cause tanto placer, hace que luego lleves de manera mucho más objetiva el resto de la dieta, hace que llegues el fin de semana y desconectes, hace que no tengas tanta capacidad de autoexigencia llevada al límite, y todo eso es lo que condiciona luego a la larga en todo el proceso de decir, hostia, es que es mi carrera deportiva, estoy mejorando mi rendimiento pasados los años. Es la gran diferencia entre una persona que sabe equilibrar, no solo por la comida esta basura, sino también por el ámbito emocional que ello conlleva el introducir esta comida, y todo el resto de la planificación de la dieta y del deporte para que siga evolucionando. Es la diferencia entre las personas que normalmente llegan más lejos a las personas que están durante 2 años y por sus huevos, el haber estado haciendo las cosas tan bien, dicen hasta aquí y hacen pum, para abajo. Se acabó. ¿Qué te pasa? Que no puedo más. Que he pinchado, que llevo exigiéndome al máximo durante mucho tiempo y al final el cuerpo con eso tiene un límite. Por lo tanto, lo considero súper importante, no solo ya por el hecho de la comida basura, porque hay gente que luego muchas veces tenemos pacientes que disfrutan mucho con un entrecot de muy buena calidad, con unas patatitas fritas muy escuetas y un acompañamiento de verdura, pero ya les dice, joder, no necesito más, perfecto, no te tienes que comer un Big Mac como el doctor Hernández, no hace falta. Pero sí que es cierto que ese punto de inflexión es digno de tener en cuenta, porque supone en muchas ocasiones una gran diferencia
llevado en este ámbito, en cuanto al tema del deporte de élite. Eso sí que es cierto que lo vivo muy de cerca también. Y qué importante, Rubén, y esto cuánto lo hemos vivido y cuánto lo vivimos con el equipo, no creerte del todo la ciencia. Yo, fijaos qué curioso, yo soy un gran científico, porque no paro, llevo 40 años de mi vida estudiando desde pequeño, con 3 4 años, mi padre se ponía a estudiar conmigo y empezábamos ya a estudiar el cuerpo humano, ya empezábamos a hablar de moléculas, o sea, pues bueno, desde niño yo he estado vinculado a la ciencia y he sido una persona que me ha encantado luego ya una vez ya empecé a estudiar la endocrinología, el metabolismo, la flexibilidad metabólica, etcétera. He sido un apasionado de estudiar absolutamente todas las rutas moleculares. Pero fijaos qué curioso, siendo un científico o intentando tener una mente científica, el estudio de la ciencia me ha hecho llegar a una conclusión, pero que es una conclusión evidente que muchas veces no nos planteamos. La ciencia miente. La ciencia miente. Con esto no quiero decir que los científicos mientan, los laboratorios no. Con esto quiero ir más allá. La ciencia miente porque la ciencia avanza. Y una verdad absoluta nunca cambia. Una verdad que en 5 años cambia, porque los cambios de paradigma cambian, significa que tenemos que asumir en todo momento que cuando yo leo un estudio, es el estudio más reciente, que depende de dónde se ha hecho, por quién se ha hecho, y aunque se haya hecho de buena fe, está limitado quizá incluso a tener la tecnología suficiente como para que dentro de 10 años pueda aún profundizar muchísimo más para saber qué es lo que me faltaba en el anterior estudio para de nuevo romper otro paradigma. Cuando yo en todo momento puedo mantener ese pensamiento de que quizá la ciencia miente, siempre en todo momento me voy a poner en tela de juicio a mí mismo y voy a ir más allá. Y lo que muchas veces sucede cuando he cogido a algún paciente que viene de otro profesional y le pone un plan nutricional, Antonio, muchas veces, un seguimiento, lo que sea, a nivel deportivo, a nivel de alimentación, que luego al final he visto adjuntar estudios donde en 200 personas los resultados han sido unos determinados, esa persona lo ha hecho al dedillo, llama al profesional sanitario, al nutricionista, al médico y le dice, oye, estoy siguiendo esto al dedillo y no da el resultado esperado, no evoluciono. Y tú por tu ego personal, muchas veces, puedo decir incluso que me ha pasado, dices, es imposible. O sea, soy un friki de los estudios científicos, de la evidencia científica, esto sé que funciona así porque lo he mirado y sé que este estudio vale y está actualizado, esta persona me está engañando. Y generamos un conflicto interno con la persona, una frustración, generamos un estado emocional que entra en declive absoluto que le afecta a nivel físico, a nivel psíquico y a nivel todo. Muy importante esto que has dicho porque al final el discernir entre lo que teóricamente está validado con constatación científica y lo que realmente luego nos puede llegar a sorprender como un paciente, por diversas características, multitud de factores, puede derivar en cuanto a hacer ese protocolo. No puede funcionar en 5 personas y en uno no funcionar. Muchas veces nos empeñamos en decir, este me está mintiendo y está en casa con los Big Mac. No, joder, es que tenemos que ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos como para decir, bueno, es que es posible que a lo mejor lo que hasta ahora sabes que podías hacer por las personas, a lo mejor no es suficiente para esa persona. Y ahí ya poner en entera de juicio el decir, cambio el paradigma, voy a ver de qué manera lo soluciono. Claro. Y qué bonito pues bueno, cada uno, yo creo que cada ser humano siempre tiene las herramientas, el tránsito y el camino suficiente como para llegar a un punto donde, ya sea por su trabajo, por la pareja con la que vive, los hijos, las circunstancias, la enfermedad por la que pase, la vida te enseña prudencia, humildad, respeto y asumir la propia ignorancia que tienes contigo mismo. Yo cada vez me doy más cuenta de lo tonto que soy. Cada vez me doy cuenta de lo que me queda por aprender. Cada vez me doy más cuenta de cómo tengo que ir con la boca muy pequeña a hablar de cada cosa y cada vez ahora que vivimos más en tiempos donde cada uno quiere tener la verdad absoluta, quiere radicalizar su idea,
tienes sesgo de confirmación porque inconscientemente vas a buscar los estudios que confirman constantemente la idea preconcebida que tú tienes de cómo tienen que salir las cosas, y en cuanto ves que alguien está publicando una infografía contraria a lo tuyo, saltas, te vuelves loco, ¿vale? Y pierdes esa inocencia como para decir, qué bonito que yo esté equivocado. Hostia, que le den por culo a mi honor, que le den por culo a mi seguridad, que le den por culo a todo lo que yo sabía de mí. Bienvenido sea el reconocimiento de la ignorancia que tengo y todo lo que me queda aún por aprender. Yo la humildad, además, eso llevado con un paciente, es que creo además que es determinante, Antonio. Que te vean humilde. Tú fíjate, lo que algunas veces hemos vivido en consulta, la gran diferencia en cuanto cuando un paciente ha venido, y yo me acuerdo, lo puedo recordar tú también, hace 2 años, que era un poco pedante, y un poco, a lo mejor me quedo corto, venían y me decían, me pasa esto y lo otro, y le empezaba a hablar de rutas moleculares, decirle cómo actuaba el organismo, qué repercusión tenía, composición de nutrientes, le explicaba todo y le decía, esto es así porque es la Biblia, macho, o sea, soy nutricionista y soy un friki, esto es así. Y salías por la puerta con el pecho hinchado diciendo, soy el puto amo, han flipado conmigo. 40 minutos de... Le preguntaban por el jamón serrano y explicaba toda la composición proteica y de aminoácidos del lomo, de la cecina... El valor biológico, de todo. Y fíjate que a día de hoy, una de las cosas que mayor adherencia me dan con los pacientes a nivel nutricional, que mejor resultado, que más me ayudan a acercarme a esa persona y a contribuir de manera positiva en su evolución, es no explicar nada de esto, sentarme delante de él durante 15 minutos, probablemente ya más de lo que en la seguridad social tenemos de tiempo cuando vamos al médico, escuchar y decirle frente a lo que me cuente que le entiendo, que sé por dónde está pasando y que sé de qué manera puedo ayudarle. Más allá de decirle esto es por esto, por lo otro, por esa ruta. Fíjate lo importante que es muchas veces el no estar tan metido en el tema de estudios, en el tema científico, en creerte ahora mismo con la verdad absoluta de todo y en priorizar en la persona y en de qué manera se está encontrando, cómo te transmite las cosas y a partir de ahí ya solventar, evidentemente, con un backup teórico, con un backup científico, las cosas, pero de manera coherente. O sea, eso es una de las cosas que más me ha sorprendido en mi consulta, cómo puedes llegar a ayudar a una persona no aparentando ser tan buen profesional con tanto conocimiento, sino teniendo ese punto de empatía, de escucha activa y de entendimiento que muchas veces es, por desgracia, lo único que necesitamos cuando nos encontramos mal y de lo que más carecemos, Antonio. Y fijaos qué curioso, vuelvo otra vez a lo mismo, la vida es muy inteligente y cuando a mí me ha pasado, y aún me pasa, evidentemente, todos tenemos ganas de triunfar, de aparentar, todos tenemos un niño pequeño que quiere incluso apoyarse en estudios, en moléculas, en una elocuencia hablando impresionante para que la persona que hay delante flipe contigo mismo. Es normal, nos pasa a todos, nos pasa a los médicos, nos pasa a los nutricionistas, a los políticos, a los ingenieros, a los arquitectos, todos tenemos un estatus interno que queremos demostrar y sobre todo además cuando empezamos en nuestras carreras profesionales necesitamos apoyos, necesitamos pilares que pensamos falsamente que nos dan seguridad, pero precisamente gracias al estudio de la ciencia y ver cómo tantas veces se cae, cuántas veces hemos visto en consulta patologías increíbles, cada vez la consulta parece más la consulta del Dr. House, porque la gente piensa que soy Jesucristo. Lo primero que hago cuando viene un paciente es decirle, no sé si voy a poder ayudarte, pero vamos a hacer lo posible, ni más ni menos, y entiendo por lo que estás pasando, pero no me idolatres, porque entonces te voy a decepcionar. Es lo más importante. Y eso me enseña tanto a quitarme de la ecuación de la sanación que tiene que generar el paciente consigo mismo y que no dependa de nosotros, que si algo me demuestra precisamente ese tránsito a partir de la ciencia, si algo nos demuestra estudiar constantemente cómo la ciencia se cae, es que hay otras variables que no tienen, al menos por ahora, la ciencia no puede explicar. La ciencia no puede explicar el contacto emocional, la empatía, que el paciente entienda, que el paciente lleve tragando por vergüenza comportamientos emocionales que está somatizando y que haya una persona que él respeta y que le esté mirando a los ojos y le diga, te entiendo, sé por lo que estás pasando y no eres culpable de lo que te está ocurriendo. ¿Cuántas veces vemos en consulta inmediatamente ese respirar en cuestión de segundos?
sea, su sistema nervioso simpático ha pasado al parasimpático inmediatamente. O sea, inmediatamente se ha producido ahí un desbalance, ¿vale? Ya favorable hormonalmente, en endorfinas, intestinalmente, etcétera. Ese componente que la mente racional cognitiva no puede entender, que es la fe, el amor más allá de lo que somos capaces de entender, un amor que rompe las barreras de lo que asumimos que tiene que desarrollar un profesional, como cuántas veces nos hemos levantado y hemos abrazado a un paciente que hemos acabado de conocer, le hemos acariciado la mano, hemos roto códigos y paradigmas que se supone que no se deben de romper en una consulta. Y pues bueno, todo esto, o sea, es increíble, sobre todo a nivel individual. Yo todos los sábados, tanto Rubén como yo, damos formación al equipo de los chicos. Pues bueno, doy desde aquí saludos a todos, a Lucía, a Jaime, a Javi, Víctor, bueno, somos muchos. Y acabamos hablando muchísimo de metabolismo, de inmunología, pero acabamos hablando de filosofía, de empatía, de religión. Acabamos hablando de biodescodificación, de qué trauma emocional y qué conflicto emocional hay detrás de cada síntoma, detrás de cada hipotiroidismo, detrás de cada elevación de prolactina, de resistencia a la insulina, qué ocurre y cómo ayudar al paciente. Y ayudar al paciente es responsabilizarte al máximo grado como para asumir todas las rutas moleculares que hay detrás de una patología e ir más allá y comprometerte al máximo como para incluso bajarte los pantalones y decir, aquí hay un componente mayor que no se puede explicar con la mente racional, que es la fe. Y fíjate que esto se nos escapa a nosotros en cuanto a nuestro mero trabajo profesional, que tiene que haber otros profesionales que aborden este tipo de temáticas de manera muchísimo más objetiva que nosotros, pero es que es totalmente la cruda realidad. Y fíjate que, pues mira, al final, gracias a la experiencia clínica, a las consultas, a no basarme en estudios científicos, a no tener tanto tiempo disponible para estar publicando infografías súper detalladas de los últimos estudios de PubMed, y al tener todas esas horas ocupadas con pacientes reales, poder verlos a la cara por videollamada o físicamente cuando estamos en consulta y poder ver de qué manera actúan, de qué manera responden, de qué manera a lo mejor transmiten lo que les sucede. Esa práctica es lo que al final a mí, gracias al tiempo que llevo contigo, la verdad, esto te lo tengo que agradecer, me ha dado a mí la capacidad de entender la importancia de todo esto. Y sin embargo, pues, ¿qué quieres que te diga, Antonio? A día de hoy, lo que más prima, tienes que abrir ya solo 50 perfiles de las redes sociales, ¡buah! Infografías, todo súper detallado, todo tal. Y luego me gustaría a mí decir a esa persona, oye, machote o maja, ¿cuántos pacientes llevas al mes? ¿Cuánta gente has estado tú tratando? ¿Y de qué manera lo abordas? Venga, vamos a hacer una conversación como si yo fuera el paciente y tú el profesional. Que te voy a poner ahora mismo en entera de juicio todo lo que objetivamente y con trascendencia científica a día de hoy conoces, a ver cómo lo abordas. Pero ¿qué pasa? Que luego cuando haces eso con esas personas y no salen las cosas como ellos tienen en conclusión por los resultados que han visto en esos ensayos clínicos, dicen, este cabrón no ha seguido las indicaciones, este no ha hecho las cosas como se pensaba, a mí no me engañas. No te quiero como paciente, vete a otros. Y nos vienen a nosotros de por dos diciendo, joder, he estado con una persona que no se creía lo que hacía, te juro que me he desvivido y ya no sé por dónde coger al toro por los cuernos. Entonces, bueno, es bonito vivir todo esto porque al final te da un bagaje personal, no profesional, te da un bagaje personal que luego hace que veas las cosas desde otras perspectivas. Bueno, vamos a ir acabando. Acabaremos de Rubén, de cómo los que más hablamos en muchas ocasiones de salud tenemos que rompernos nuestra propia imagen con nosotros mismos. Yo que he hablado, pues bueno, no hay nada que aporte tanta flexibilidad metabólica, inmunológica, como romper el personaje que tenemos de nosotros mismos. Un segundito, que voy a poner a cargar el teléfono. Yo tengo que hacer ahora un hit como mínimo, que no, me habías dicho que era una hora, más engañado, ¿eh? Entonces, como bien os decía, no hay nada como romper la imagen que uno tiene consigo mismo. Si a mí, pues bueno, si veis incluso mis vídeos de hace 4 años o 5 años, pues bueno,
sí, 4 años aproximadamente, 4 o 5 años, cuando empecé a hacer mis vídeos, mis primeros vídeos en YouTube, con el canal de Más Músculo, y les doy desde aquí las gracias porque fue mi primera toma de contacto. El nerviosismo, la necesidad que yo tenía de demostrar, de ser un gran médico, hacía que mis primeros vídeos salía con la bata, con la corbata, que iba medio atragantado, no podía ya ni hablar de cómo me apretaba la corbata, estaba estreñido por todos lados porque, bueno, yo ahí tenía que hablar solo eso mismo, de moléculas. No me permitía ser Tony, tenía que ser un gran doctor porque estaba acojonado de no encajar, estaba acojonado de la crítica, estaba acojonado y me afectaba mucho. La propia vida ha hecho que yo mismo me haya ido flexibilizando a mí mismo. Me ha ido aportando las circunstancias y las herramientas necesarias como para yo primero flexibilizarme a nivel mental, permitirme que yo que hablaba tanto de la resistencia a la insulina, de los hidratos de carbono, me diera cuenta que yo primero también saber cómo... ¿Me escuchas? Dame un segundito porque ahora, que se había quedado parado, ya. Sí, saber cómo introducirlo, saber cómo gestionar un hidrato de entrenamiento según la ansiedad, etcétera. Pues bueno, gracias a todo esto adquieres las herramientas o las circunstancias necesarias para trasladar la elocuencia emocional que también necesita la persona de delante, el paciente, etcétera. Durante todos estos años yo mismo me he ido flexibilizando, pues me he permitido hasta delante de todos mis nutricionistas que me escuchar los Backstreet Boys, que es mi música favorita, porque es con quien yo estudié la carrera de medicina, escuchando MTV de fondo y siempre los Backstreet Boys, y pues bueno, mira, pues me enganché y ya está, y era una cosa que a mí me ha avergonzado durante 40 años de mi vida y ahora ya todos en la clínica saben que... A ti y a Jorge, que te echó la bronca, ¿qué cojones haces subiendo eso? Madre mía. ¿Vale? Lo bonito que es permitirse uno a sí mismo, la flexibilidad mental como para reírse de uno mismo, no tomarse en serio, y a partir de ahí surge una flexibilidad emocional que te permite de forma suave acercarte a todas las herramientas que son tan importantes para integrar, pero no de forma tan dura, con tanto sentimiento de culpa, tan cabreado con uno mismo. Tengo que hacer la dieta, tengo que levantarme a las 6 de la mañana, tengo que entrenar, no me puedo permitir fallar. No tomarte en serio a ti mismo, etcétera. Y en este proceso, qué bonito, pues para mí, sin lugar a dudas, el trabajo es maravilloso por todos los pacientes que encuentro, pero si algo me está permitiendo el trabajo como médico es extenderme a mí mismo. Todo profesional siempre tiene un gran miedo. Todo profesional tiene siempre un gran miedo, que es trasladar sus conceptos a otra persona, no vaya a ser que se los roben. Y ahí es donde grandísimos profesionales llegan a un momento que acaban atendiendo a tanta gente y por miedo a no delegar, por miedo a no generar, digamos, un traslado de sus conceptos que tanto le han costado aprender, evidentemente, años de estudio, horas, dinero, inversión, etcétera. Uno siempre tiene miedo, es humano. Es muy humano que un ser humano diga, oye, un profesional, con todo lo que me ha costado, ahora al primero que venga le voy a soltar todos los conceptos. Pues una de las cosas que a mí me ha permitido soltarme es extenderme a mí mismo. Todo lo que tengo en mi cabeza ahora mismo, tener un grandísimo equipo de nutricionistas, 11, por los cuales me desvivo, que aprendan, que absorban todos los conceptos que tienen en mi mente y no tener miedo. No tener miedo a que se vayan a la competencia en el futuro, me da igual. ¿Vale? O sea, eso en realidad me permite tener más seguridad conmigo mismo. Aprovechaos. Y aquí tengo que dar las gracias a Rubén. Ha sido la primera persona que, pues bueno, que entró en mi equipo. Yo lo conocí como paciente en el año 2013, hace 7 años. Ya de primeras ya dije, este es de los míos. ¿Qué edad tendrías? Pues hace 7 años, ¿qué edad tenías, Rubén? 23. Claro, pues bueno, con 23 años ya vino y dije, este es de lo mío. Dije, menudo friki. Dice, pero ¿cómo pilota el cabrón? Estaba en la carrera, en la licenciatura de nutrición y eso, y ya por aquel entonces ya llevabas clientes. Me acuerdo que me los traías para aprender de cómo los diagnósticos que yo le hacía. Y dije, qué cabronazo este tío. Como un punto decisivo que me dijiste en una de las consultas que fui, pagando como todo hijo de Dios, 60 euros, 70, no me acuerdo, hace muchísimos años. Pero me dijiste, oye, macho, ¿tú a qué vienes a la consulta? ¿A que te haga una dieta, a que te diga cómo hacerlo o a preguntarme dudas de estas? Y ahí ya fue cuando empezamos a hablar, a tener un poco un desarrollo más cercano a todo lo que hemos ahora mismo implementado a nivel profesional y sí que es cierto que
que paciente profesional. Vaya recuerdos Claro, de y fijaos la transición durante todos esos años, la humildad, digamos, a la que te expone la vida, como para decir, no vas a poder solo crecer médicamente, vas a necesitar un equipo y tuve que buscarlo. Y esa primera persona fue Rubén, ahora mismo son 11, cada vez somos capaces de formar más rápidamente a cada nuevo nutricionista que va entrando, porque bueno, ya tenemos el sistema más o menos y la formación, además nos ayuda también muchísimo Diana, ¿vale? A llevar a todo el equipo. Pero bueno, los primeros años en los cuales estuvo conmigo fueron muy jodidos. Y esto, o sea, y Rubén vivió, o sea, pues bueno, la transición, o sea, llegar muchos me dicen, ¿cómo has llegado, doctor, a tener un equipo y a estos conocimientos, etcétera? Sufriendo mucho y dándome muchas hostias, pero dándome muchísimas hostias. Yo soy médico, yo estudié para ser médico, yo soy científico, yo no soy empresario. Y las he cagado muchísimas veces. Y he tenido muchísimas tentaciones de decir, oye, no me quedaría mejor en una consulta o me metería ya en el hospital, ¿qué necesidad yo tengo de estar con bancos, con facturas, con préstamos, con esto, con lo otro? Ahora recuerdo, hace 2 años y medio que iniciamos el proyecto de Keval, de la clínica, pero anteriormente, pues bueno, pues uno de tantos proyectos que anteriormente tuve no salió económicamente como tuvo que salir y Rubén me ha visto dormir en la clínica con una colchoneta porque no había dinero para que me fuera a un hotel. Pero bueno, o sea, lidiar con ello, vivirlo con él verme como me tenía que quedar después de trabajar durmiendo en el suelo con una colchoneta, evidentemente eso une mucho. Y evidentemente eso hace que, pues bueno, que ahora, pues joder, o sea, pues todo lo que estamos creando cogidos de la mano, pues evidentemente, pues esto pues, nos genera muchísimo orgullo y es algo que le tengo que agradecer públicamente la lealtad que ha tenido con el proyecto, conmigo, la capacidad de entrega, es un fiel escudero, se ha convertido en un clon mío, me ha costado mucho, pero bueno, es A mí maravilloso. también me ha costado mucho, con la creatina Kinasan 16.000. También me ha costado. Claro, me ha costado mucho, pero bueno, si hay algo, vuelvo a decir lo mismo, que me aporta la clínica, es ver cómo mejoran mis clientes, pero ver cómo mis nutricionistas mejoran, me superan a veces, me enseñan ellos a mí, crecen, evolucionan y se transforman en lo que ni ellos tenían pensados transformarse, ni ellos soñaban con llegar a ser. Es increíble, o sea, realmente es un regalo para mí el permitirles crecer. A partir de ahí, pues bueno, todas las anécdotas que vivimos juntos, al final, pues bueno, cada uno con sus características, con sus circunstancias, etcétera. Rubén es un caso. Bueno, tanto Rubén como yo creo que somos los peores en cuanto a la cronobiología y en cuanto al sobreentrenamiento, a pesar de que no paramos de hablar del sobreentrenamiento. Tú eres, bueno, habla de esa circunstancia de cómo eres quizá la peor persona que sabe controlar el sobreentrenamiento. Bueno, antes de hablar, darte yo también las gracias en público, delante de la gente que nos esté viendo, de lo que me acabas de comentar. Para mí es un placer y creo que pocas personas pueden tener el privilegio de estar trabajando en un sitio en las condiciones humanas, personales y profesionales en las que yo me encuentro. Así que, bueno, te lo agradezco también, Antonio, porque creo que pocas veces en la vida, y no quiero tenerla, pero pocas veces tendré la oportunidad que estoy teniendo ahora. Y dicho esto, Venga, cuenta a la gente cuando casi te perdemos. El tema este sí que fue curioso porque en ese afán de entrega, en ese afán de darlo todo por la clínica, de dar el callo, de incluso decir, hostia, que mi jefe me ve aquí, que estoy aquí a las duras y a las maduras. Me acuerdo que estudiaba en la Universidad Francisco Vitoria, aquí en Madrid, en Pozuelo, por las tardes, trabajaba por las mañanas allí en la clínica y luego salía por las noches de allí a las 8:30, 9 de la universidad y me iba a entrenar. Eso he hecho durante 8 o 10 meses, claro, sumado a cuando tenía exámenes, a cuando había que hacer alguna cosa para la empresa, que yo por mis huevos no podía dejar de entrenar, digo, joder, me voy a hacer una analítica porque es que ya salgo a la calle y hasta el aire, cuando voy con los ojos abiertos, me escuece. ¿Qué narices me estará pasando? Estoy haciendo esfuerzo en el gimnasio y me duele todo. Nunca me ha pasado esto. Me llamabas que parecía que estaba en un campo de concentración porque me estaba quedando hecho una puta mierda con piel y todo. Eso no te lo perdono. Hay fotos por ahí casi muerto. No, las fotos no se pueden mostrar. Y me hizo una analítica. Y te dije... Me llamaste por teléfono. Oye, me dije,
Antonio, buenas tardes, dime Rubén, ¿qué necesitas? Digo, oye, mira, que tengo aquí un valor que ha salido un poquillo alterado por encima de lo normal, la CK, que no sabía ni cómo se llamaba casi, creatina quinasa, que normalmente la vemos nosotros por exceso en 400 en pacientes que hacen ejercicio físico, que mide la rotura celular, de la célula muscular, y te dije, oye, macho, 15.900, ¿cómo lo ves? Y me dices, Rubén, vete a urgencias que te hagan una eco inmediatamente. Estás en diálisis. Y llegué allí y efectivamente, tú chaval te drogas, tú chaval qué haces con tu vida, dinos la verdad, aunque esté tu madre delante, que se salga de consulta. Si soy la persona más responsable, lo hace todo perfecto, solo me entrego. Y fue todo pues, por lo que hemos estado hablando, el estar tan al límite con las cosas, el estar llevando las cosas fuera de contexto, el no saber parar, el saber que hay momentos para todo, que no hace falta estar entrenando a la misma intensidad, que el cuerpo de vez en cuando te pide parar. Que en el trabajo a lo mejor tienes que ser lo suficiente honesto contigo mismo como para decir a tu propio jefe, estoy jodido, no me encuentro bien y mi capacidad eficiente de rendimiento no va a ser la misma por la situación en la que me encuentro. Quiero hacerte conocedor de ello y ver de qué manera lo solucionamos. Es el punto de inflexión determinante para que, joder, no nos pasen esas cosas. Al igual que ahora estoy con lo del ebook, que hay días que me voy a la cama a las 4 y pico porque estoy entusiasmado, empiezo a buscar información para el libro y digo, no me lo puedo perder, yo ya en mi cabeza digo, esto no es el camino. Ya intento compensar con sueño y demás, pero hostia, son anécdotas que al final te marcan tanto a ti a nivel personal, profesional, como para luego pacientes que ves que tienen dinámicas similares y dices, ¿dónde vas? Que te vas a estrellar, que se te va a levantar un muro de aquí a 2 meses más adelante. Ten cuidado. Ellas cuando te dicen, pero yo puedo. Campeón, sí. Ya veremos a ver cuando no te corta tu propio cuerpo y te dice que hasta aquí has llegado. Sí, fue una anécdota que me enseñó mucho y que al final, como bien dices, sí que es una muestra de la capacidad de entrega, de sufrimiento, pero también tengo que decir que es una muestra de irresponsabilidad y de no saber ser lo suficientemente honesto conmigo mismo como para coger y transmitirlo en ese momento en los ámbitos que lo que tenía que transmitir. Si tenía una obligación, por lo menos el resto, tener por lo menos un grado de no adherirme tanto o de desprenderme de lo demás. Una buena lección de la vida. Por eso vuelvo a repetir a todos los que lo que nos estéis viendo y todos los que pensáis venir a la consulta y pedirnos que os ayudemos, no os fiéis de nosotros. No. Pero ni de nosotros ni de nadie. Y así la responsabilidad siempre será de vosotros. Nosotros y cualquier profesional os ayudará. Hará lo que pueda hacer. Se involucrará. Estudiará lo que tenga que hacer. Pero nunca os fiéis ni depositéis la total confianza. Porque tarde o temprano, cualquier ser humano, cualquier herramienta, fallará y te decepcionará. Siempre. Ese es el último mensaje que quiero daros. Sí, es súper importante este detalle que acabas de dar y además a la vista está de los resultados que todas aquellas personas que ponen incluso en juicio la decisión de profesionales como nosotros, cuando vienen a que les ayudemos, pero aún así luego contrastan ideas, confirman a lo mejor ciertas aclaraciones, son la gente que luego más aprende, mejor evoluciona y más adherencia a las herramientas tienen de cara a la necesidad de que las vuelvan a tener que aplicar más adelante. O sea, que eso es un punto súper importante, que cada cosa que se diga, por mucha evidencia o por muy buen profesional que sea aquel al que acudas, tengas como mínimo la necesidad de replantearte y de confirmar todo aquello que te ponen por escrito. No sabéis lo bien que sienta decir de uno mismo que soy un mentiroso. Soy un mentiroso porque dentro de 5 años todos los paradigmas que hoy estoy hablando, la ciencia los va a desmontar porque vamos a avanzar y poder permitirme decirme a mí mismo, pues sí, yo no lo sabía, pero mentí, porque la ciencia ahora demuestra lo contrario y no tener que defenderme. ¡Qué bien sienta! Y te pondrán fino el doctor Antonio Hernández del 2020. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Madre mía, se nos ha ido de las manos 2 horas, pero bueno, lo he disfrutado muchísimo con Rubén, lo he disfrutado muchísimo con vosotros. Que sepáis, como siempre, que lo colgaré, me imagino, en unos 10 días. Este directo lo colgaré en mi canal de YouTube. Espero que hayáis aprendido, que hayáis abierto la mente, que no os quedéis con lo que hayáis aprendido hoy de la flexibilidad metabólica de moléculas, que salgáis con las ganas y la inocencia y la pasión de estudiar, de haceros cargos de vuestra salud y de tener la mente suficientemente abierta como para dudar de todo. Eso es lo que os va a empoderar y os va a generar verdadera autoestima.
Y gracias, Rubén, por haber estado aquí. Espero verte pronto, pronto y darte un fuerte abrazo. A ver si de verdad, Antonio, que también tengo ganas. Gracias, muchísimas gracias por invitarme y gracias a toda la gente que nos ha dedicado por todo el tiempo parte de él, que ya es más que suficiente. Vale, hasta pronto, chicos.